Bueno, entonces, como les comentaba, este sería el taller Primeros Pasos con Docker, ¿sale? No sé si algunos de ustedes ya han escuchado acerca de Docker. No sé si me puedan comentar un poquito si ustedes han escuchado acerca de Docker o es su primera vez que escuchan Docker o si lo han visto en alguna conferencia, en algún otro taller o en algún curso o en algún otro lugar, ¿no? En su escuela, por ejemplo. No sé si, ¿qué tanto han escuchado de Docker, ¿no? ¿Qué tanto saben ustedes? Sí, igual, si no quieren encender su micrófono, lo pueden comentar ahí en el chat. Sí, bueno, yo no, sí lo he oído, pero no, nunca me he metido para nada. O sea, sí lo he oído que lo usan, pero la verdad ni idea. Muy bien. Bueno, y igual los demás compañeros, ¿qué tanto han escuchado acerca de Docker? Pues yo lo utilicé en el trabajo. Ok, en el trabajo, muy bien. Bueno, pues por lo que veo, algunos ya más o menos se habían escuchado un poquito acerca de Docker. Bueno, bien, como comentan por ahí, Docker pues principalmente nos sirve para la parte de software, ¿no? Ahora, seguramente ustedes se han de preguntar, ¿no? ¿Qué es Docker, no? Para empezar, ¿no? Bueno, vamos a ver primeramente qué es Docker. Docker, como aquí yo lo coloqué en esta diapositiva, es una plataforma que nos permite a nosotros crear, principalmente, desplegar y ejecutar aplicaciones dentro de contenedores, ¿no? Ahora sí que nosotros vamos a ver Docker principalmente para esas funciones específicas, que es crear, desplegar y ejecutar aplicaciones dentro de contenedores. Más adelante vamos a ver lo que es un contenedor, pero en general a nosotros como desarrolladores nos va a servir principalmente para depositar, por decirlo así, una aplicación dentro de un espacio, por así decirlo, de almacenamiento, ¿sí? Que más a detalle vamos a ir viendo qué es esto de contenedor, ¿no? Pero igual, ténganlo ahí pendiente como una notita de la parte del concepto de contenedor, que ahorita lo vamos a revisar. Como aquí lo menciona, ahora sí que Docker a nosotros vamos a tener como ventaja, ¿sí? Gracias al utilizar esta herramienta, a empaquetar, por así decirlo, una aplicación con todas las dependencias, bibliotecas y configuraciones necesarias para que pueda funcionar en cualquier entorno, ¿sale? Ya sea, por ejemplo, como aquí lo menciona, equipo local o de servidores, por ejemplo, que tengamos o inclusive en la nube, ¿sale? Entonces, a nosotros como desarrolladores, esta plataforma nos va a servir principalmente cuando nosotros queramos depositar, por ejemplo, una aplicación que a lo mejor nosotros no queremos como tal instalarla directamente en nuestra computadora local y lo queremos hacer en un espacio aislado, por así decirlo, que a nosotros nos permita de alguna manera evitar tener a lo mejor esa aplicación instalada directamente de manera local, ¿sale? Porque, ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones a veces a nosotros, pues, a lo mejor estamos trabajando una aplicación, supongamos con algunos compañeros o algún equipo de desarrollo, y a lo mejor ellos están trabajando una aplicación con diferentes versiones, diferentes dependencias, con diferentes versiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en ocasiones, pues, a lo mejor nosotros tenemos instalado alguna versión diferente, a lo mejor a la que tiene el compañero del equipo, y por lo tanto, nosotros a lo mejor al momento de querer instalar esa aplicación que están trabajando todos en el equipo, pues en ese momento, pues a lo mejor no va a ser posible, ¿no? ¿Por qué? Porque no es compatible las diferentes versiones o las dependencias que tenemos instaladas en nuestra computadora con las que tiene el compañero del equipo, esas dependencias en su computadora, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que siempre existe como ese problemita, ¿no? Y no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Que siempre cuando los que trabajan en el área de desarrollo, por ejemplo, normalmente a veces lo que pasa es que siempre dicen, ¿no? Cuando no funciona, por ejemplo, su código, que a lo mejor desarrollaron, siempre dicen, bueno, es que en mi computadora sí funcionaba, no sé por qué en la tuya no, ¿no? Es algo que siempre pasa, ¿no? Y esa es una frase muy típica en la parte de desarrollo, ¿no? Y esto principalmente en ocasiones se debe a la incompatibilidad de versiones, que a lo mejor tiene los demás compañeros del equipo o las demás personas que quieren instalar tu aplicación y que tú las tienes instalado en tu computadora, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en muchas ocasiones. Y entonces, con la plataforma que se llama Docker, nosotros queremos evitar esa situación, ¿no? De que a lo mejor ocurra que la versión que estamos utilizando, pues sea a lo mejor incompatible con la que tiene los demás integrantes del equipo de desarrollo, ¿no? Es algo muy común que suele suceder. Entonces, Docker permite que de alguna manera tú en un espacio, por así decirlo,
tú puedas tener instalado ahí todas las dependencias necesarias para que tú posteriormente puedas instalar ahí esa aplicación, ¿sí? Obviamente con todo lo necesario para que después puedas ejecutarlo y arrancarlo, ¿no? Ahora, como aquí lo dice, Docker de alguna manera va a permitir empaquetar, ¿sale? Empaquetar. Cuando dice empaquetar es prácticamente todo lo que necesita la aplicación para poderse ejecutar. Lo que va a hacer es guardarlo ahí mismo en ese pequeño espacio que lo podríamos denominar como un contenedor, ¿sale? Que ahorita, más adelante, vamos a ver un poquito más a detalle esa parte de contenedor, ¿sale? Muy bien, entonces, si se dan cuenta, pues Docker normalmente se caracteriza principalmente por un logo que aquí pueden ver, que es como una ballenita, ¿sí? Inclusive aquí mismo dentro de esa ballena, pues se encuentran como algunos cuadritos, ¿no? Que vendrían siendo como si fueran cajas, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ya ver un poquito más a detalle del por qué le pusieron así, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva, cuál es la razón del por qué Docker tiene este logo, ¿no? Que es una ballena con unas respectivas cajas, ¿no? Bien, entonces aquí es principalmente lo que yo les comentaba. O sea, ¿por qué le pusieron, por ejemplo, Docker, ¿no? Bueno, como aquí yo se los coloqué, el nombre Docker tiene sus raíces, ¿sí? En la industria marítima, ¿sale? En el mundo real, por ejemplo, un dock es un lugar donde los barcos son cargados y descargados y las mercancías se empaquetan, por así decirlo, en contenedores, ¿sale? Entonces, para ser transportados, como así lo menciona, de manera segura y eficiente a través de océanos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, normalmente es como, esto se simula o se pone como analogía de esas personas que siempre están como cargando y descargando cosas, ¿sale? De los barcos. Entonces, de esa manera se ve algo muy similar con Docker, porque con Docker normalmente vamos a trabajar igual con algo denominado contenedores. Entonces, nosotros podemos ir cargando y descargando contenedores, ¿sale? Y obviamente como aquí lo dice, las mercancías se empaquetan como en contenedores, ¿no? Las mercancías vendrían siendo las denominadas, por ejemplo, y aplicaciones que a lo mejor tenemos y se empaquetan, por ejemplo, en contenedores, ¿no? Y esto con el fin de que, como aquí lo menciona, sean transportadas de manera segura y eficiente, ¿no? En este caso, los océanos vendrían siendo pues, prácticamente todo nuestro entorno de desarrollo, ¿no? Entonces, así es como normalmente se trata de dar como una analogía la parte de la parte marítima de los barcos con la aplicación y la plataforma de Docker, ¿sale? Ahora, seguramente ustedes se han de preguntar, ¿no? ¿De dónde surgió Docker, ¿no? Bueno, Docker, ¿sí? Fue creado principalmente por una persona que se llama Solomon Hykes, ¿no? Y si se dan cuenta, esta aplicación o esta plataforma fue creada aproximadamente ahí como por el año 2013. Si se dan cuenta, pues es relativamente nueva. Estamos en el 2024, entonces si se dan cuenta, hacemos más o menos una resta de tiempo, pues tenemos como 11 años, ¿no? Que apenas, por ejemplo, Docker fue creado. Y aquí, como lo menciona, pues fue un proyecto interno de la empresa .club, ¿sí? Esta plataforma se surgió principalmente para resolver problemas comunes en el desarrollo y despliegue de aplicaciones. Docker también, si nos vamos un poquito más atrás, ¿sí? Docker principalmente tiene como raíces, ¿sí? Algunas tecnologías principalmente que se utilizaban, por ejemplo, en Linux. Si ustedes han trabajado alguna vez con Linux, seguramente a lo mejor conocen un poquito acerca de los cgroups y los namespace, ¿no? Y, por ejemplo, estas tecnologías tenían como una similitud en cuanto a la aplicación que normalmente realiza Docker, ¿no? Que era igual tener como en un pequeño espacio, trabajar a lo mejor algunas funciones específicas, ¿no? Y esto principalmente provocaba una función principal que era el aislamiento principalmente, ¿no? Y esto es una de las cosas que normalmente Docker tiene como finalidad, ¿no? Aislamiento, que más adelante lo vamos a revisar. Entonces, véanlo, no es tan vieja esta tecnología como algunos pueden llegar a pensar, y es por eso que también muchas personas desconocen todavía un poco acerca de Docker, ¿no? Pero pues cada vez, conforme va pasando el tiempo, pues las empresas y los desarrolladores y las personas que se dedican a la tecnología, pues empiezan a tener esa inquietud por conocer y también por necesidad, ¿no? Porque a veces también, de acuerdo con los avances tecnológicos que se van dando con el tiempo, es necesario seguirnos actualizando y obviamente conocer más a profundidad las diferentes tecnologías que encontremos, ¿no?
Bien, entonces, vean, esta persona es Solomon Hicks, por ejemplo. Esto, pues, él estuvo anunciando algunas de las novedades, por ejemplo, de Docker. Y, bueno, si se dan cuenta, pues hasta la persona relativamente es joven, ¿no? Entonces, vean, esta tecnología no es tan vieja, es relativamente nueva, ¿sí? Ahora, vamos a revisar un poquito acerca de las principales características, ¿no? ¿Cuáles son las principales características, por ejemplo, que maneja Docker? Bueno, vamos a tener tres principalmente, ¿sale? La primera de ellas es la portabilidad, ¿sale? Docker, por ejemplo, va a permitir que las aplicaciones se ejecuten de manera consistente, ¿sale? En diferentes entornos, como aquí lo menciona, ya sea en el equipo local, servidores en la nube o entornos de producción, ¿sale? El hecho, por ejemplo, de que en ocasiones ustedes estén trabajando, por ejemplo, en entorno de producción, a veces eso permite a lo mejor que tengan, a lo mejor que tener la aplicación totalmente construida y que realmente esté funcionando en su totalidad, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, con Docker, ustedes pueden trabajar, como aquí lo menciona, en diferentes entornos, ya sea, por ejemplo, entornos de producción, en servidores en la nube o igual en su computadora local, ¿sale? Entonces, Docker lo que les permite a ustedes es trabajar de muchas maneras, ¿sale? Y esto también hace que Docker también sea muy llamativo también por las personas que se dedican en el área de tecnología, ¿no? Muy bien. Igual, por ejemplo, otra de las características que vamos a tener igual con Docker es que vamos a tener la parte de aislamiento, ¿sale? Como aquí yo lo coloqué en esta diapositiva, cada contenedor de Docker es completamente independiente y aislado de otros contenedores, ¿sale? Y esto hace que cuando ustedes creen un contenedor, ¿sí? Que ahorita lo vamos a revisar mejor, hace que de alguna manera esa aplicación que se encuentra en ese contenedor pues sea muy diferente, principalmente a otros contenedores que normalmente ustedes estén utilizando, ¿sale? Como les comento, solamente así como darles pues solamente adelantarlos un poco, pues el contenedor véanlo como un pequeño espacio donde se ejecuta la aplicación, ¿sale? Entonces, ahí, por ejemplo, en ese pequeño espacio donde tienen la aplicación que ustedes tengan va a ser totalmente distinta, ¿sí? A la que ustedes lleguen a instalar, por ejemplo, en otro contenedor. Pueden tener diferentes aplicaciones en diferentes contenedores o en diferentes espacios distintos. Y esto hace que cada una de ellas pues sea totalmente aislada. Eso quiere decir que no van a estar como tal conectadas, por así decirlo, sino que cada una de ellas va a estar instalada de manera diferente, de manera distinta, y por lo tanto no van a tener ninguna conexión entre sí. Y esto hace que de alguna manera Docker pues se caracteriza por eh, principalmente por su función de aislamiento, ¿sale? Además de ello, vamos a tener, por ejemplo, el uso eficiente de recursos. Docker principalmente se caracteriza porque también es un poquito más ligero el instalar, por ejemplo, esta herramienta que, por ejemplo, instalar, por ejemplo, diferentes máquinas virtuales, ¿no? Seguramente ustedes han instalado por lo menos alguna vez alguna máquina virtual. Igual, si no lo han hecho, de todos modos, solamente se lo explico brevemente, pues la máquina virtual es prácticamente como simular un sistema operativo utilizando los recursos de tu computadora, ¿no? Entonces, normalmente cuando instalamos una máquina virtual, siempre lo que solemos hacer es instalar la imagen ISO de Internet, obviamente, del sistema operativo que ustedes gusten, llámese Linux, Windows o Mac OS, también es posible. Entonces, ustedes instalan la imagen ISO donde viene prácticamente todo lo necesario para poder instalar ese sistema operativo, ¿no? Entonces, normalmente lo que llegamos a hacer es utilizar igual alguna aplicación como por ejemplo VMware, por ejemplo, o VirtualBox, y ahí es donde colocamos, por ejemplo, esa imagen ISO para posteriormente darle algunas especificaciones necesarias en cuanto al almacenamiento que le vamos a destinar, por ejemplo, a dicho espacio para instalar el sistema operativo, entre otras cosas, ¿no? Y ya una vez que nosotros instalamos ahí, pues podemos utilizar esa herramienta con el sistema operativo que nosotros estamos indicando. ¿Cuál es, por ejemplo, la ventaja? Bueno, pues prácticamente estamos simulando el sistema operativo como tal, obviamente ahí en nuestra computadora, pero la desventaja principal de crear máquinas virtuales es que estamos haciendo mucho uso de nuestros recursos de hardware, ¿no?
Normalmente cuando utilizamos máquinas virtuales, inclusive el rendimiento de nuestra computadora llega a ser muy afectado, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, a lo mejor la arquitectura de nuestra computadora no es tan alta y inclusive hasta el procesador puede ser que no sea tan rápido, ¿no? Hay personas que a lo mejor trabajan igual eh, con por ejemplo, algún disco Celeron, entonces eso hace que también se alente más, ¿no? Pero bueno, obviamente si trabajan con un procesador un poquito más, con mayor rendimiento, obviamente les va a funcionar mejor la máquina virtual. Pero bueno, aún así llega a utilizarse de más los recursos de hardware, ¿no? Y por lo tanto llega a ser como un fastidio a veces estar utilizando máquinas virtuales. Bueno, en ocasiones nosotros vamos a necesitar a lo mejor utilizar algo parecido a una máquina virtual, ¿no? Para poder a lo mejor simular lo que se encuentra en nuestra aplicación. A lo mejor ustedes quisieran probar su aplicación que están construyendo y a lo mejor algunas personas lo que hacen es tratar de crear una máquina virtual para ahí poder revisar ahí su aplicación, ¿no? Entonces, una manera muy práctica, por ejemplo, de hacerlo es utilizando en este caso la plataforma de Docker, ¿no? Y ya utilizando la plataforma de Docker, ustedes pueden tratar de simular como si fuese una máquina virtual, aunque, le voy a aclarar, no es una máquina virtual, pero ustedes van a simular algunas cosas que a lo mejor tiene el sistema operativo y ustedes lo pueden utilizar dentro de ese espacio que ustedes llaman contenedor, ¿sale? Y ahí, por ejemplo, vas a tener todo lo necesario para poder ejecutar tu aplicación y puedas verificar que esté funcionando correctamente. Entonces, eso es una de las cosas que tiene Docker, es el uso eficiente de recursos, porque ustedes como tal no van a utilizar prácticamente todos los recursos de su computadora, sino solamente van a utilizar la parte necesaria que necesitan para poder ejecutar su aplicación. Y una de las cosas que hace Docker es principalmente compartir el kernel del sistema operativo, ¿sale? Ustedes seguramente si han trabajado con la parte de Linux, seguramente se les ha de ser muy familiar la palabra kernel, ¿no? Y simplemente así, normalmente lo llaman el kernel como prácticamente el corazón del sistema, ¿no? O el motor del sistema. Entonces, prácticamente ustedes no es necesario que instalen prácticamente todo el sistema operativo, sino que simplemente con el simple hecho de instalar lo necesario en ese contenedor va a ser más que suficiente para que puedan revisar su aplicación. Ahora, estas son una de las características que también tiene Docker, que trabaja con el kernel, y esto hace que ustedes no tengan que instalar todo lo necesario como para simular una máquina virtual. Entonces, estas son algunas de las características de Docker. Obviamente hay más características, pero solamente estas las tengo como las principales, ¿no? No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta acá. ¿No? ¿No hay dudas? Todo bien de mi parte. Muy bien. Bueno. Entonces, vean, estas tres principales características a nosotros, ¿sí? Nos va a ayudar, ¿no? Prácticamente, porque ustedes si tienen estas características como la parte de aislamiento, por ejemplo, ustedes pueden trabajar diferentes aplicaciones sin que una a lo mejor interrumpa a la otra, ¿no? Porque a lo mejor ustedes quieren trabajar una aplicación que a lo mejor es muy aparte y es totalmente distinta, por ejemplo, a otra aplicación que van a trabajar. Entonces, esto hace que de alguna manera no se sientan comprometidos al solamente tener instalada una aplicación sin que a lo mejor tengan la necesidad de instalar otra aplicación, sino que en este momento, al tener la posibilidad de utilizar Docker, pueden instalar o crear varios contenedores y a su vez interactuar con diferentes aplicaciones al mismo tiempo. Esta es una de las características que en lo personal yo considero muy importantes y una de las características que hacen distinguible a Docker, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son, por ejemplo, algunas de las aplicaciones de Docker, ¿no? Seguramente ustedes se han de preguntar, ¿para qué me puede servir Docker? Bueno, Docker, ¿sí? Una de las cosas en las cuales a nosotros nos puede ser útiles es principalmente el desarrollo de software. Docker, por ejemplo, puede a nosotros ayudarnos a la creación de entornos de desarrollo consistentes, como aquí lo menciona, eliminando el clásico problema de funciona mi máquina. Como les comentaba, puede ser que en ocasiones ustedes estén trabajando en una aplicación y a lo mejor esa aplicación funciona totalmente en su computadora, ¿no? Dicen, creo al parecer, por lo que estoy revisando, mi aplicación no debería tener problemas si lo reviso, por ejemplo,
en la computadora de mi compañero, ¿no? Donde a lo mejor él está trabajando con una Mac y a lo mejor yo estoy trabajando en Windows, ¿no? Seguramente no va a haber problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que en ocasiones cuando compartes esta aplicación, bueno, ahí es cuando existen los problemas, ¿no? Compartes tu aplicación y a la otra persona no le funciona. Entonces, Docker te ayuda principalmente a eso, ¿no? De que tú puedas tener tu aplicación empaquetada y después la otra persona lo pueda ejecutar en su computadora simplemente descargando, en este caso, la imagen, que ahorita vamos a revisar qué es eso, y la imagen de tu aplicación y posteriormente la pueda probar en un contenedor, ¿sale? Ahorita a lo mejor esa parte de imágenes y contenedores no queda claro, pero ahorita lo vamos a revisar. Muy bien, entonces en el desarrollo de software es totalmente imprescindible Docker y si ustedes, por ejemplo, se quieren dedicar al desarrollo de software, bueno, esta herramienta les va a ser de mucha utilidad y es necesario que ustedes la conozcan un poquito más a profundidad, tal vez. Bueno, además de ello, también, por ejemplo, Docker te sirve para el despliegue de aplicaciones en producción, ¿sale? Por ejemplo, Docker se utiliza ampliamente en plataformas de nube como AWS, Azure, por ejemplo, o Google Cloud, ¿no? El denominado GCP, ¿no? Y aquí esto te sirve principalmente para el despliegue continuo de aplicaciones. Si ustedes, por ejemplo, han trabajado alguna vez con estos proveedores, ¿sí? Como por ejemplo AWS, Azure o GCP, estos principales, por ejemplo, proveedores, ¿sí? Trabajan también, por ejemplo, con Docker. Entonces ustedes, por ejemplo, también pueden trabajar principalmente para la parte de producción, ¿sale? Utilizando a lo mejor estos proveedores en conjunto con Docker, ¿sale? Y esto pues obviamente les va a ayudar a ustedes principalmente para tener un mejor rendimiento, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, cuando no utilizan Docker. Entonces, bueno, esa es una de las aplicaciones que normalmente tiene Docker. Además de eso, ustedes pueden trabajar aplicaciones legacy, ¿no? No sé si ustedes han escuchado acerca, hablar, por ejemplo, de las aplicaciones legacy, pero bueno, las aplicaciones legacy son aplicaciones que se podría decir que son como aplicaciones que utilizan una tecnología un poco descontinuada, por así decirlo. Y en este caso, por ejemplo, Docker también se caracteriza principalmente para containerizar, así se le dice, containerizar, perdón. Entonces, esto principalmente te sirve para que aplicaciones que a lo mejor ya no tengas tú las versiones más, eh, a lo mejor más viejas, porque ya ven que siempre es muy normal que las tecnologías se estén actualizando de manera constante. A lo mejor una aplicación que ustedes trabajaron, supongamos en Angular, por ejemplo, si están trabajando con algún framework, por ejemplo, de JavaScript, a lo mejor con el tiempo, pues ya a lo mejor se hicieron algunas novedades, por ejemplo, en esa tecnología o en ese framework que están trabajando, por ejemplo, para una aplicación web, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que a lo mejor esa tecnología que usaron en su momento, pues ya no es nueva, sino que en ese momento ustedes, lo que está pasando con ustedes es que ya no están trabajando, ¿sí? Con tecnología nueva. Entonces, por lo tanto, lo que tienen que hacer es tratar, por ejemplo, de llevar a cabo lo que vendría siendo el desarrollo de una imagen, ¿sí? Que vendría siendo, como les comentaba, prácticamente empaquetar tu aplicación con las dependencias y obviamente con todas las tecnologías necesarias. Y una vez que tú ya las tengas, por ejemplo, en una imagen, bueno, ya posteriormente tú lo puedes compartir, por así decirlo, con otras personas y por lo tanto, tú ya no vas a tener esa necesidad, por ejemplo, de estar instalando a lo mejor las versiones y en este caso, por ejemplo, algunas dependencias que a lo mejor ya han sido utilizadas y que ahora tú necesitas tener, por ejemplo, las antiguas, ¿no? Porque hay personas que normalmente lo que hacen es tratar de volver a instalar las versiones o las dependencias necesarias y ya más adelante pues le vuelven a actualizar, ¿no? Pero después cuando quieren volver a arrancar o ejecutar su aplicación, pues ya no les es posible, ¿no? Porque ya las versiones han sido modificadas y han sido totalmente nuevas y renovadas, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que a lo mejor no es tan, eh, pues no es tan bueno, por ejemplo, estar haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, Docker te permite a ti instalar, por ejemplo, o tener las aplicaciones que a lo mejor han sido un poco descontinuadas y las puedas tú ejecutar correctamente en un contenedor, ¿sale? Además de ello, por ejemplo, si a ustedes, por ejemplo, les agrada la parte de ciberseguridad y redes, pues bueno, también, por ejemplo, Docker funciona muy bien, por ejemplo, para pruebas de seguridad. Por ejemplo, Docker se utiliza, como aquí lo menciona, ¿sí? Para este tipo de pruebas, para crear entornos aislados donde se puedan analizar y probar vulnerabilidades en aplicaciones y sistemas sin afectar al entorno principal.
¿no? ¿Qué sucede? Que, bueno, obviamente si tú quieres ir revisando, por ejemplo, cómo esté funcionando, por ejemplo, tu sistema, pues a lo mejor tú puedes realizar diferentes pruebas en diferentes entornos. ¿Para qué? Para revisar que todo esté funcionando correctamente, ¿no? Y puedas ir revisando las posibles vulnerabilidades que pueda existir, sin que eso, por ejemplo, afecte obviamente a tu computadora, ¿sí? O principalmente a tu entorno local, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes crear diferentes contenedores y ahí ir probando, por ejemplo, en este caso, por medio de pruebas de seguridad para revisar que no tenga vulnerabilidades, ¿no? Obviamente, en este caso, con Docker lo puedes realizar. Además de ello, también te sirve para la parte de microservicios. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes ya ha trabajado con microservicios, pero microservicios principalmente es como dividir, por ejemplo, una aplicación en diferentes partes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, microservicio, en la parte de microservicio, Docker te ayuda de alguna manera a tener implementado, por ejemplo, cada una de esas porciones de tu aplicación y obviamente ejecutándolos en su propio contenedor para ir revisando de manera modulada cada una de ellas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, Docker también te funciona para ir revisando una aplicación que tenga que ver con la parte de microservicios, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las aplicaciones que ustedes pueden encontrar principalmente con Docker. Y bueno, hay más aplicaciones en las cuales ustedes pueden utilizar Docker, pero bueno, solamente hice mención de algunas para que también como no, bueno, también puedan ir revisando más a detalle posteriormente cuando les interese más Docker, ¿no? Pero estas son algunas de manera general. Y bueno, ¿cuáles serían algunas ventajas, por ejemplo, y desventajas de Docker? Bueno, algunas de las ventajas, por ejemplo, que nos trae Docker, como les había mencionado, es la parte de portabilidad, ¿no? Igual, por ejemplo, la parte de consistencia entre entornos, la parte de aislamiento, la eficiencia en el uso de recursos y también la facilidad de escalado. Por ejemplo, como les comentaba, a lo mejor ustedes quisieran, a lo mejor tener una aplicación donde ustedes quisieran dedicarle una cierta porción, por ejemplo, de espacio de almacenamiento, ¿no? Pero a lo mejor posteriormente esa aplicación va a empezar a lo mejor a requerir más almacenamiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, con Docker ustedes pueden realizar ese escalamiento, por ejemplo, de almacenamiento, a lo mejor que ustedes tenían destinado, y posteriormente ustedes pueden tratar de que ese almacenamiento pueda ser ampliado, ¿sí? Y de manera tan fácil y flexible con Docker, ¿no? Entonces, Docker te permite a ti tener un escalamiento de aplicaciones. Además de eso, como les mencionaba, pues también para la parte de portabilidad, ¿no? El aislamiento, como les hice mención, también es muy importante, ¿no? Porque, como les comentaba, ustedes pueden trabajar una aplicación en un contenedor de manera aparte y en otro contenedor pueden trabajar otra aplicación totalmente distinta, ¿no? Es algo muy similar, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en las películas de ciencia ficción, ¿no? Cuando hablan acerca de los multiversos, obviamente, pues es como si cada uno tuviese una vida totalmente distinta, ¿no? En este caso es algo muy parecido. Tú trabajas, por ejemplo, en un contenedor, ¿sí? Totalmente aparte de lo que estás trabajando en otro contenedor, ¿sale? Aunque, bueno, si ustedes quisieran, por ejemplo, trabajar varios contenedores de manera unida, por así decirlo, que a lo mejor quisieran que estuvieran conectados, por así decirlo, pues en este caso también existen las denominadas redes en Docker y también pueden inclusive tratar de hacer una conexión, ¿sí? Por medio inclusive hasta de un rango de IPs, ¿sale? Para que puedan tener esa conexión entre ambos contenedores, ¿no? Pero bueno, esto ya sería como un tema un poco más como para un curso completo, pero pues igual, si les interesa, pues ya eh, más adelante se va a abrir un curso de Docker, si les interesa, pues ya podríamos revisar esa parte, ¿no? Y bueno, también el hecho de que, como les comentaba, la eficiencia en el uso de recursos. Y es muy importante esta parte, como les comentaba, no es lo mismo lo que sucede, por ejemplo, al momento de tener una máquina virtual, ¿sale? Al tener, por ejemplo, en este caso también tu, tu contenedor de Docker, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes tu máquina virtual, obviamente lo que sucede es que tú obviamente vas a usar una gran cantidad de recursos de hardware, pero obviamente con un contenedor, pues no va a ser tan así, aunque tampoco quisiera yo quitarle a lo mejor un mérito en esta parte a las máquinas virtuales, porque las máquinas virtuales obviamente también te garantizan tener prácticamente todo el sistema operativo en su totalidad, ¿no? Y bueno, en este caso, por ejemplo, no porque Docker a lo mejor te ayude principalmente a la parte de la eficiencia de recursos, no significa que no va a ocupar un espacio de almacenamiento. Obviamente, como todo, tiene que ocupar un espacio de almacenamiento. Obviamente que es un poco menor, ¿sí? Porque a lo mejor estamos hablando
una diferencia inclusive abismal, por ejemplo, cuando quieres instalar una imagen de Ubuntu, por ejemplo, en Docker, obviamente no te pesa lo mismo que te pesa una imagen ISO dentro de una virtualización, por ejemplo, que en VirtualBox para crear tu máquina virtual, ¿no? En este caso es obviamente diferente, pero bueno. Entonces, estas son de manera general algunas ventajas que nos puede brindar, por ejemplo, Docker. Pero, así como todo tiene sus ventajas y sus desventajas, también en este caso, por ejemplo, Docker, pues tiene algunas de ellas, ¿no? Como por ejemplo la curva de aprendizaje. No a todos, por ejemplo, se les puede facilitar el usar esta herramienta, ¿no? Entonces puede ser que al comienzo se te haga un poco complicado de entender y tratar de comprender cómo funciona esta herramienta. Pero obviamente, pues como todo tiene que ver con la parte práctica, ¿no? Entre más practiques, obviamente se vas a entender mejor la parte conceptual y también la parte práctica de todo, ¿no? Entonces, bueno, esto es a lo mejor al principio complicado de entender, pero conforme va pasando el tiempo vas entendiendo mejor y obviamente pues las cosas se empiezan a ser más fáciles, ¿no? Igual, por ejemplo, alguna parte de la gestión de almacenamiento. Por ejemplo, en Docker se trabaja algo denominado volúmenes. Entonces los volúmenes prácticamente es tener, por ejemplo, depositado la información que estás ocupando en tu aplicación y que la puedas tener ahí almacenada como en un pequeño espacio, ¿no? Como si fuese un pequeño directorio. Entonces, por ejemplo, si tú tienes guardada esa información en ese pequeño directorio, lo que sucede normalmente es que cuando tú borras, por ejemplo, posteriormente en el futuro tu contenedor, pues ese directorio se borra completamente. Y obviamente en este caso la información se borra de manera total y ya no vas a tener la forma de recuperar esa información, ¿sale? Pero en este caso Docker, esta plataforma te va a permitir, por ejemplo, también como una opción, tener guardado esa información siempre y cuando tú crees algo denominado volumen. Y bueno, esto ya sería como les comentaba, esto a lo mejor sería entrar un poquito más a profundidad en esta parte, pero también Docker te permite ambas cosas, ¿no? Borrar, por ejemplo, tu información al momento de que tú borres ese contenedor o inclusive puedes crear algo denominado como consistencia de datos para que posteriormente esa información pueda perdurar en el tiempo e inclusive puedes volverla a utilizar en otros contenedores al momento de su creación. Entonces tienes esas dos posibles opciones, borrar completamente tu información o inclusive también tratar de tener consistencia en esa información. Pero bueno, conforme va pasando el tiempo, hay personas que se les complica esta parte. No es tan fácil tratar de agarrar y crear un volumen de datos y posteriormente a lo mejor utilizarlo en otro contenedor. Hay personas que se les complica esa parte y por lo tanto ahí se ve como una desventaja con la parte de gestión de almacenamiento, ¿no? Además de ello, también es muy complicado en ocasiones la configuración. Docker, a pesar de que aparentemente suele ser muy fácil, por ejemplo, en su instalación, realmente no lo suele ser para todos. Normalmente, por ejemplo, para las personas que trabajan con el sistema operativo Windows, suele tener muchas complicaciones al momento de su instalación. Como por ejemplo, si ustedes descargan la aplicación, que ahorita lo vamos a revisar, esperemos en este caso no se les complique tanto la instalación, pero por ejemplo, normalmente lo que hacen, como todos los archivos, por ejemplo, al momento de instalarlo, obviamente siempre instalas el archivo de ejecución. En este caso, por ejemplo, si ustedes trabajan con Windows, obviamente trabajan con los archivos de .exe o .msi y, por ejemplo, al momento de que ustedes quieran instalarlo, bueno, lo instalan y todo, pero obviamente ahí, en el momento de su instalación, deben de tomar en cuenta otras cosas, ¿no? Algún otro tipo de configuración, como por ejemplo el WSM, que normalmente es como una forma de poder instalar algún kernel, por ejemplo, de Linux en tu computadora. Y en este caso, por ejemplo, hay personas que se les complica, por ejemplo, instalar este tipo de configuraciones, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos, ahorita lo vamos a revisar mejor, pero como les comentaba, esto suele ser complicado, ¿sí? Para algunas personas. Inclusive, por ejemplo, a las personas que a lo mejor no tienen tanto conocimiento, por ejemplo, en la parte de sistemas operativos, pues bueno, suele ser complicado, ¿no? En Linux, por ejemplo, es un poquito más práctico su instalación, ya que, por ejemplo, si trabajas con sistemas operativos, o más bien dicho, con distribuciones Ubuntu, por ejemplo, o que tengan que ver, que tengan que ser referentes a Ubuntu, pues obviamente pues es un poquito más práctico porque solamente instalas a partir de la línea de comandos, ¿no? Y
Bueno, igual en una computadora Mac OS que tiene instalado este sistema operativo, pues solamente es instalar, por ejemplo, el archivo de configuración, obviamente darle a ejecutar, y ya con eso va a ser más que suficiente para que puedas realizar todo lo necesario respecto a Docker, ¿no? Otra de las desventajas también con la parte de Docker es la sobrecarga de recursos. Bueno, a pesar de que, como yo les hice mención, Docker es un poquito más ligero que el hecho de poder instalar, por ejemplo, una máquina virtual. Bueno, Docker también tiene algunas de sus deficiencias en esa parte, como por ejemplo la sobrecarga de recursos. Aquí, por ejemplo, a pesar de que ustedes tengan instaladas varias contenedores que a lo mejor no tengan tanto espacio de almacenamiento de su computadora, a pesar de eso, si ustedes tienen varios contenedores, bueno, ahí suele ser una complicación porque pues eso puede afectar principalmente al rendimiento de tu computadora, ¿no? El tener varios contenedores y aparte tenerlos instalados, ejecutándolos, bueno, suele ser bastante tedioso en ocasiones para el rendimiento de su computadora. Y más, por ejemplo, si su computadora no es de grandes recursos. Entonces, bueno, esa es una de las desventajas que tiene Docker. Y bueno, con la parte también de compatibilidad. Bueno, con la parte de compatibilidad, pues también suele ser un poquito deficiente en esa parte y es una desventaja que puede llegar a tener Docker, ¿no? Pero bueno, no sé si hasta acá también tengan alguna pregunta o duda. ¿No? ¿No hay dudas? Muy bien. Bueno, entonces si no hay dudas hasta acá, ¿sí? Pues ahora vamos a ver un poquito acerca de la instalación, ¿sale? Entonces para eso pues vamos a buscar por acá Docker, ¿sale? Denme un momento, ¿sí? Les cambio aquí la pantalla, ¿sale? Y bueno, creo que sí están viendo, ¿verdad? Ok. Entonces pueden poner aquí, por ejemplo, Docker, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, pueden darle clic acá, ¿sale? Y pueden ir revisando, por ejemplo, la imagen, bueno, en este caso la página de Docker, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, les voy a pasar inclusive la URL, se los voy a pasar aquí por el chat, ¿sale? Para que la puedan revisar la página, ¿sale? Ya se los hice llegar aquí por el chat. Y, por ejemplo, en este caso, vamos a revisar, por ejemplo, un poquito acerca de la página de Docker, ¿no? Por ejemplo, esta es su página web. Y si ustedes quieren, por ejemplo, descargar Docker, ustedes le pueden dar aquí, donde dice descargar Docker Desktop. Y aquí, por ejemplo, tiene por ejemplo, las facilidades para poderlo descargar, por ejemplo, en Mac OS. Por ejemplo, en mi caso, pues estoy utilizando una computadora Mac. Pero ustedes, si tienen, por ejemplo, Windows, lo pueden hacer. Y en este caso es importante que ustedes revisen, por ejemplo, la arquitectura de su computadora, ¿no? Si es, por ejemplo, AMD o es ARM, ¿no? Y para eso traten de revisarlo ahí en la información, por ejemplo, de su computadora que ahí les brinda, por ejemplo, el fabricante. Igual con la línea de comandos pueden ejecutar algún comando para que puedan revisar ahí cuál es el tipo de arquitectura que utilizan, ¿no? Sí, entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes están utilizando una arquitectura que no es, si por ejemplo instalan una que es ARM y resulta ser que la de ustedes es AMD, pues entonces no va a poderse instalar correctamente en este caso, la plataforma de Docker. Inclusive les va a dar ahí como que la razón del por qué no lo pueden instalar, ¿no? Y bueno, por ejemplo, igual si ustedes están utilizando, por ejemplo, Linux, pues también es compatible con Linux y ustedes lo pueden instalar ahí también. Aunque en este caso, por ejemplo, si ustedes quieren instalarlo con Linux, tienen que tomar en cuenta otras cosas. Inclusive si le doy clic por acá, aquí vean, en este caso, por ejemplo, para instalar Linux, pues, bueno, ustedes tienen que instalarlo a través de algunos comandos, ¿sale? Dependiendo también en este caso, por ejemplo, la distribución. Por ejemplo, si es Ubuntu, pues aquí les dice cómo instalar, por ejemplo, en este caso Docker, ¿sí? En Ubuntu, ¿sale? Ahora, si ustedes van a descargar, por ejemplo, en Windows, ¿sí? Tienen que tomar a consideración varias cosas. En este caso, por ejemplo, nos dicen los requerimientos del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, como yo les había dicho, ustedes deben de tomar en cuenta lo que es el WSL. No sé si ustedes han trabajado alguna vez con el WSL. No sé si alguien me pueda comentar. Si alguien de ustedes ha trabajado con el WSL. No, no han trabajado con WSL. Bueno, entonces, bueno, el WSL es principalmente para aquellos que a lo mejor están utilizando el sistema operativo Windows y a lo mejor quisieran ustedes
instalar, bueno, más bien dicho, ejecutar algunos comandos de Linux, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacen es ejecutar por medio de esta herramienta llamada WSL el entorno de Linux sin tener que instalar como tal, por ejemplo, una máquina virtual, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ustedes lo único que hacen es instalar el entorno, ¿sí? De manera que ustedes puedan llegar a tener como tal el kernel de Linux y ustedes pueden ejecutar los comandos, ¿no? Directamente. Entonces, bueno. En este caso, si ustedes ya han trabajado con WSL, pues en este caso no va a ser necesario que lo instalen al momento de que ustedes quieran instalar, por ejemplo, Docker. Pero si ustedes no lo tienen instalado, al momento que quieran ustedes ejecutar, por ejemplo, el archivo de instalación de Docker, ahí les va a dar como una pequeña opción, por ejemplo, de instalar Docker junto con el WSL, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes quieren instalarlo, ¿sale? Pues en este caso yo les recomiendo que obviamente primero descarguen este archivo de instalación y al momento que lo vayan instalando, ahí le den en la casillita instalar también WSL, ¿no? Aunque pues si ustedes gustan también pueden instalarlo aparte, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, veamos si por aquí viene algunos comandos, por ejemplo, me parece que ustedes tienen que, creo que aquí no lo brinda, y creo que no. No, creo que aquí no brinda el comando, pero hay un comando específico para que puedan instalar, por ejemplo, el WSL, ¿no? Pero como les comento, en este caso, pues pueden tratar, por ejemplo, de instalarlo ahí directamente en el momento que ustedes instalen Docker con el archivo de instalación, ¿sale? Muy bien. Entonces, bueno, vayan descargando, como aquí yo les comentaba, aquí dele descargar, por ejemplo, el archivo de instalación de su sistema operativo, dependiendo igual del tipo de arquitectura que tengan. Y una vez que lo tengan, pues bueno, vayan tratando de realizar, por ejemplo, los pasos que ahí vienen, ¿no? Que normalmente siempre es como darle ahí al siguiente. Y obviamente ahí, como les comentaba, denle en las casillitas que ahí les vengan, traten de ponerlas ahí, unas palomitas, por ejemplo, a las casillitas que ahí vengan, y para que ustedes puedan llegar a tener todo lo necesario de los requerimientos de Docker. Muy bien. No sé si hasta acá tengan dudas o preguntas o algún comentario. No sé si se puede instalar también con una máquina como Raspberry o algo así. Tener instalado Docker en una Raspberry, ¿a eso te refieres? Sí, también es Linux, Ah, ¿no? ok, bueno, ajá, exacto. En este caso, pues como es Linux, también puedes tenerlo ahí. Aunque, bueno, hay que tomar en cuenta algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, me imagino, en este caso, si tienes instalado Linux ahí, pues nomás revisa, por ejemplo, sobre qué está basado, por ejemplo, el sistema operativo que utilizas en la Raspberry, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, como ya les comentaba, si tú das clic aquí, por ejemplo, aquí está para Linux, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si tú quieres instalarlo en una distribución basada en Ubuntu, en Debian, en Red Hat, por ejemplo, o en Fedora, pues aquí tienes, ¿no? Las opciones. Y, por ejemplo, si quieres instalarlo en Arch, por ejemplo, pues aquí también puedes irte acá. Y en este caso te dice cómo poder instalarlo en Arch Linux también. Es otra posibilidad. ¿Sale? Pero sí, también está disponible ahí. ¿Sale? Lo puedes instalar ahí. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien más tenga alguna duda o pregunta? ¿No? ¿No hay más dudas? Muy bien. Bueno. Entonces, ahora vamos a revisar, mientras están instalando, por ejemplo, en este caso Docker, pues vamos a revisar ahora algunos conceptos que a lo mejor nos hacen falta por revisar, como por ejemplo la parte del contenedor, ¿no? Pero bueno, primero vamos a ver lo que es una imagen, ¿sale? En Docker. Una imagen en Docker es un archivo de solo lectura, como aquí lo menciona, que contiene todo lo necesario para ejecutar una aplicación, como por ejemplo la configuración, las bibliotecas y el código de la aplicación, por ejemplo. Entonces, una imagen, simúlenlo como un empaquetado, ¿sí? Como ustedes, por ejemplo, normalmente cuando tratan de a lo mejor subir un archivo, ¿sí? Que a lo mejor necesita, o más bien dicho, véanlo de esta manera, cuando ustedes a lo mejor trabajan sobre una serie de documentos, traten de empaquetarlo, por ejemplo, en un archivo .zip, ¿no? Normalmente es lo que hacen normalmente. Entonces, ahí lo que estás haciendo es empaquetarlo en un archivo, ¿sí? .zip, ¿sale? Entonces, en este caso, por ejemplo, es algo muy similar a una imagen. Una imagen es prácticamente
el empaquetado de tu aplicación que estás trabajando, ¿sí? Tu aplicación de software, por ejemplo, puede ser una aplicación web o cualquier otro tipo de aplicación que estés realizando y lo tratas tú de empaquetar con las dependencias necesarias, con a lo mejor también algunas tecnologías que estás utilizando o, por ejemplo, alguna configuración específica, ¿no? Igual si estás trabajando con bibliotecas o si estás trabajando con framework, pues también ahí prácticamente en tu aplicación tendría que ir todo eso, ¿sale? En esa imagen. Entonces, al final de cuentas, la imagen es un archivo, así de simple, un archivo donde tú vas a instalar, o más bien dicho, vas a tener tu aplicación guardada con todo lo necesario para poderse ejecutar posteriormente, ¿sale? Y bueno, a su vez, por ejemplo, a partir de tener una imagen, tú puedes crear contenedores, ¿no? ¿Y qué es un contenedor? Bueno, el contenedor, veámoslo como una instancia ejecutable de una imagen de Docker. Aquí, por ejemplo, como aquí lo puse, puedes pensar en un contenedor como un entorno aislado en el que se ejecuta una aplicación, ¿vale? Bueno, entonces, primero veamos la imagen. Tienes tu imagen, ¿sí? Tienes ahí tu aplicación, tienes ahí las configuraciones necesarias, tienes ahí, por ejemplo, también las dependencias necesarias, las bibliotecas que estás utilizando, librerías, todo lo necesario, ¿no? Igual si estás trabajando con una aplicación en Python, pues también puedes llegar a tener todas las librerías ahí, todo lo necesario, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, al tener todo lo necesario en esa imagen, pues lo único que tienes que hacer es, posteriormente, ya que la tienes ahí, pues a lo mejor quisieras tú ejecutar esa aplicación que tienes en esa imagen, por ejemplo. Entonces, la manera en cómo tú puedes, por ejemplo, ejecutar esa aplicación con todas estas configuraciones y dependencias que tienes en esa imagen, pues lo que puedes hacer es depositarla, por así decirlo, en un contenedor. Y el contenedor, como les comentaba, es como una instancia, ¿sale? Es como una pequeña espacio, ¿sí? Ejecutable, y dice ejecutable porque de alguna manera suele a veces confundirse la gente, por ejemplo, con la parte de imagen y con la parte de contenedor, ¿no? En este caso, el contenedor es una instancia que se va a ejecutar, ¿sí? Vas a depositar, por así decirlo, esa imagen que tienes, por así decirlo, en tu contenedor, en un contenedor que vas a crear, y en ese momento cuando tú pongas esa imagen dentro de ese contenedor, pues una vez que crees ese contenedor, pues vas a poder ejecutar esa aplicación con todas las dependencias que tienes en esa imagen, ¿sale? Y lo único que podemos ver es que es una instancia, como lo comentaba, que se va a ejecutar en un entorno aislado, ¿sale? Y como les comentaba, cuando nos referimos en un entorno aislado, es que prácticamente lo que tú tengas en ese contenedor es totalmente aparte con lo que estés trabajando con otros contenedores e inclusive con lo que estés trabajando en tu computadora de manera local. Entonces, he ahí las diferencias entre contenedor e imagen, ¿no? El contenedor prácticamente es como una instancia en ejecución, mientras que en este caso, por ejemplo, la imagen, véanlo como una instancia, pero en reposo, ¿sale? Es como un archivo nada más, donde tienes prácticamente todo lo necesario para tu aplicación, y en el contenedor vas a tener la aplicación en ejecución, ¿sale? Entonces, estos dos conceptos son meramente importantes que ustedes los comprendan en Docker, porque con estos dos conceptos, pues puedes ir trabajando más cosas en el futuro, ¿no? Estos son los dos conceptos que normalmente se enseñan en la parte introductoria de Docker y que a partir de aquí tú puedas empezar a indagar más, ¿no? Porque con estos dos conceptos es prácticamente con lo que vas a trabajar más adelante, ¿no? Si quieres, por ejemplo, profundizar en el mundo de Docker, ¿sale? Bueno, no sé si quedó claro esa parte de imagen y también contenedor. No sé si quedó claro esa parte. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Muy bien. Bueno, entonces, estos dos conceptos son meramente importantes y véanlo, esta sería como una pequeña imagen, ¿sí? En el cual nos va a representar principalmente las imágenes que tengan relación con, ejemplo, con los contenedores, ¿no? Aquí tú, por ejemplo, tienes tu imagen. Y a partir de esta imagen, esta imagen que tú tienes, supongamos, cuando me refiero a una imagen, ¿sí? Que como les comentaba, prácticamente puedes tener ahí tu aplicación, ¿sí? También existe la posibilidad de que tú puedas llegar inclusive a utilizar esta imagen varias veces, ¿sí? Donde tienes tu aplicación y la puedas inclusive depositar en diferentes contenedores, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo un contenedor, ¿sale? Aquí yo tengo otro contenedor y aquí tengo otro contenedor.
Y esta imagen, ¿sí? Que a lo mejor aquí supongamos yo tengo una aplicación, yo puedo ejecutar esta imagen o puedo ejecutar esta aplicación en, en una gran cantidad de contenedores, ¿no? En un contenedor, en otro contenedor y inclusive hasta en otro tercer contenedor y así. Puedo tener la cantidad de contenedores que yo quiera, ¿no? Y puedo hacerlo con la misma imagen, con el mismo archivo donde se encuentra, por ejemplo, mi aplicación con sus dependencias. Entonces, en este caso, no es necesario como tal, por ejemplo, que tengas que tener un solo contenedor para una sola aplicación, ¿no? Porque a veces suele tener muchas preguntas las personas, ¿no? De que a lo mejor dicen, bueno, es que pues, a lo mejor la imagen solamente sirve para un contenedor y no es así. Tú puedes tener esa imagen para la cantidad de contenedores que tú quieras, ¿no? Y también esta imagen tú la puedes compartir con otras personas, ¿no? Puedes compartírsela, por ejemplo, a tus compañeros de equipo de desarrollo o, por ejemplo, si estás trabajando en una aplicación, supongamos en la universidad, tú puedes compartírsela a tus compañeros de la universidad para que la trabajen y la puedan ellos inclusive ejecutar esa imagen, pero en un contenedor, ¿sale? Y ellos obviamente la van a tener en un contenedor, por ejemplo, que tengan ahí instalado en su computadora, ¿sale? Y bueno, pues obviamente, pues ya teniendo el contenedor, pues tú puedes mandarlo a ejecutar, lo puedes tener en ejecución, obviamente. Ahora, seguramente ustedes se han de preguntar, y bueno, ¿y qué es esto que dice Docker Run, Docker Start? Bueno, estos son algunos de los comandos que normalmente se utilizan, por ejemplo, en Docker y son algunos de los comandos que vamos a revisar ahorita, ¿sale? Bueno, entonces, no sé si vamos bien hasta acá o tengan preguntas o dudas, sino para seguir con la otra parte. No sé si igual ya tengan instalado ahí, en este caso Docker, ya lo pudieron instalar o tienen algún problema ahí como para poder instalar Docker. ¿Sí lo pudieron instalar correctamente o se está descargando el archivo? Eh, bueno, mientras tanto, en lo que están ahí tratando de descargar, por ejemplo, Docker, pues déjenles comparto pantalla por acá, ¿sale? Y ahora les voy a compartir aquí, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla. A ver, ahí está, ok. Bueno, entonces vamos ahora a seguir trabajando, ¿sale? Con Docker. Y ahora lo que vamos a revisar en este caso, por ejemplo, es la plataforma en sí. Si ustedes ya tienen instalado Docker, pues solamente se van aquí, por ejemplo, a revisar la aplicación de Docker, ¿sale? Y en este caso, por ejemplo, una vez que ya lo tengan instalado, les va a aparecer algo similar a esto, ¿sale? En este caso, la parte de Docker tiene una plataforma gráfica visual, por ejemplo, y en este caso tienen algo parecido a esto, ¿no? Primero, pues obviamente tienen aquí la plataforma que se llama Docker Desktop. Entonces, con Docker Desktop ustedes pueden realizar aquí lo que, como yo les mencionaba, tener aquí sus imágenes y también sus respectivos contenedores. Y, por ejemplo, tienen muchas versiones, por ejemplo, algunas funciones como por ejemplo la parte de contenedores, parte de volúmenes, la parte de builds, ¿sí? De Docker Scope, extensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, nuevamente yo lo que hago es simplemente borrar en ocasiones los contenedores para no generar tanto espacio y nuevamente lo que hago es guardarlo en volúmenes, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en este caso, si ustedes tienen instalado Docker, obviamente les tiene que aparecer así, todo vacío, sin nada. Y en este caso, ya una vez que lo tengan descargado, por ejemplo, Docker, pues ya van a poder realizar, en este caso, por ejemplo, sus contenedores. Ahora, otra de las cosas que es muy importante revisar, por ejemplo, con la parte de Docker, es una página, ¿sí? Lo voy a poner por acá, la página que se llama Docker Hub, ¿sale? Voy a poner Docker Hub, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a abrir esta página que se llama Docker Hub. Y en este caso, por ejemplo, con Docker Hub, ustedes van a tener la posibilidad de descargar imágenes. Yo les había dicho que ustedes en una imagen pueden llegar a tener su aplicación con todas sus dependencias. Eso es verdad. Ustedes pueden crear igual sus propias imágenes propias, ¿sale? Y poderlas compartir con otras personas. Pero también las grandes empresas, por ejemplo, tienen también sus propias imágenes o inclusive las tecnologías que normalmente utilizamos tienen sus propias imágenes en Docker. Como por ejemplo, ustedes si han trabajado con Python, pueden encontrar aquí mismo la imagen de Python aquí en Docker Hub. Docker Hub, véanlo de esta manera, que es una plataforma, así como GitHub. Si ustedes han trabajado alguna vez con GitHub, saben bien que en GitHub van a encontrar
una gran cantidad de repositorios de código, que los repositorios vendrían siendo como carpetas donde van a encontrar códigos que a lo mejor las personas están compartiendo de manera pública, aunque también pueden compartirse de manera privada, ¿no? Pero bueno, en este caso, GitHub es prácticamente el lugar donde vas a encontrar una gran cantidad de códigos de programación. Y en este caso Docker Hub es algo muy parecido a GitHub, solamente que en Docker Hub tú vas a encontrar prácticamente todas las imágenes que a lo mejor han subido empresas o personas o usuarios de manera a lo mejor específica dentro de un espacio, ¿no? Entonces, supongamos si yo quisiera buscar, por ejemplo, la imagen, como les comentaba, la imagen de Python, ¿sale? Vamos a poner aquí Python. En este caso, bueno, van a encontrar, por ejemplo, la imagen de Python. Vamos a darle clic por acá. Y en este caso, aquí con la imagen de Python, bueno, vamos a encontrar una pequeña referencia de la imagen, ¿sale? Y van a poder encontrar aquí, por ejemplo, los tags, ¿sí? Los tags vendrían siendo como la forma de etiquetado, ¿sí? De las versiones de las imágenes que han ido, por ejemplo, sacando a lo largo del tiempo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, con la imagen de Python, ustedes pueden descargar las versiones, por ejemplo, de Python que aquí se encuentran. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, aquí podemos encontrar algunos tags, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, más abajito, pues la pequeña referencia, ¿no? Y también, por ejemplo, también pueden utilizar aquí la forma de crear, por ejemplo, tu Dockerfile en este caso, por ejemplo, para un proyecto que tengas realizado con Python, ¿no? Que bueno, en este caso, pues no, solamente por ser un taller nada más introductorio, pues no vamos a revisar lo que son los Dockerfiles, eso ya sería como para dentro de un curso, ¿no? Pero en este caso pueden ir revisando la documentación que les brinda, por ejemplo, los creadores de la imagen de Python y aquí pueden revisar, por ejemplo, algunas formas, por ejemplo, inclusive de poder crear tus contenedores, ¿no? Pero bueno, entonces estas son la documentación de manera general que nos brindan y, por ejemplo, también si tú puedes irte a la parte de la sección de tags, ¿sale? Aquí exactamente vas a encontrar todas las versiones a lo mejor que nos brindan para las imágenes de Python. Aquí tú puedes encontrar no solamente como tal la versión, sino que vas a encontrar también la arquitectura para la cual vas a poder descargar esa imagen. En este caso, por ejemplo, vamos a encontrar esta versión que está simplemente compatible, por ejemplo, para Windows, ¿no? Y aquí más abajo también van a encontrar la última versión, que normalmente la última versión se etiqueta con la palabra LaTeX, ¿sale? LaTeX hace referencia a la última versión que han sacado, por ejemplo, para dicha imagen. Y normalmente las imágenes normalmente tienen como un número de identificación, tiene también el nombre de la arquitectura y en este caso también te hace mención las posibles vulnerabilidades que puede llegar a tener esa imagen. En este caso, por ejemplo, hacen como una pequeña inspección. Normalmente cuando ustedes suben una imagen en Docker, en este caso la plataforma de Docker Hub analiza por medio de un tercero, ¿sale? Para ir revisando, por ejemplo, cada una de las imágenes, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí te muestra, en este caso, las posibles repercusiones en cuanto a la parte de vulnerabilidad que puede llegar a tener, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, hace como un hincapié aquí de 2, por ejemplo, donde dice que no hay no es tan severo, aquí baja, no hay tanta repercusión, por ejemplo, en este apartado donde dice 113, y en este caso, bueno, existe una severidad media, ¿no? Entonces, bueno, aquí también pueden ir revisando y también pueden revisar el tamaño, en este caso, de la imagen. Que en este caso, por ejemplo, el tamaño de esta imagen, por ejemplo, que está para Linux, por ejemplo, que tiene la arquitectura de Linux, pues tiene un tamaño, por ejemplo, de 365.62 megabytes, pero, por ejemplo, para la imagen de Windows, pues tiene un tamaño todavía un poquito más amplio, ¿no? Que es de 1.82 gigabytes. Y bueno, aquí vamos a encontrar igual las demás versiones. Y es bien importante, ¿no? Que también tomemos en cuenta qué versión de la que vamos a trabajar, ¿no? En este caso, por ejemplo, con Python. Ya ven que, por ejemplo, si trabajan con Python, hay versiones específicas que les va a servir más como, por ejemplo, para diferentes tipos de casos, ¿no? Dependiendo del uso por el cual quieran utilizar Python, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, al revisar Python, aquí nos aparece algo como una pequeña etiqueta que dice Docker Official Image, ¿no? Que es una imagen oficial de Docker. Y no solamente existen imágenes oficiales, como les comentaba, se pueden ir por acá, aquí donde dice Explore, y por ejemplo aquí dicen los tipos de imágenes que vamos a encontrar. Por ejemplo, las imágenes oficiales, por ejemplo algunas que están verificadas también,
Y otras, por ejemplo, como aquí lo menciona, ¿sí? Que también tienen que tener como, bueno, aquí nos hace mención, que son imágenes que a lo mejor tienen que ver también con la parte por ejemplo, de código libre, ¿no? De open source. Entonces, bueno, aquí van a poder encontrar diferentes imágenes, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, si quieren trabajar con servidores, Nginx, por ejemplo, aquí viene, pueden trabajar con esa. También, por ejemplo, si van a trabajar con Ubuntu, pueden instalar la imagen de Ubuntu en un contenedor, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, con Ubuntu obviamente no vas a descargar como tal el sistema operativo, ¿no? No vas a tener la máquina virtual ahí, sino que obviamente la parte gráfica no se va a visualizar y solamente vas a poder interactuar, por ejemplo, con líneas de comandos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, cuando normalmente ustedes instalan el sistema operativo, por ejemplo, en una máquina virtual, prácticamente lo instalan en su totalidad, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, al trabajar con imágenes y trabajar con contenedores, no se va a poder instalar toda en su totalidad el sistema operativo, solamente se va a instalar lo necesario para, por ejemplo, los que quieran trabajar Ubuntu con alguna aplicación que a lo mejor están desarrollando, ¿no? Entonces, es posible, por ejemplo, que si tú quieres trabajar en una aplicación para probarla, por ejemplo, en Ubuntu, pues lo puedes hacer utilizando, por ejemplo, la imagen de Ubuntu para posteriormente ahí probar tu aplicación, ¿no? Pero bueno, entonces hay muchas maneras en las cuales tú puedes ir revisando las imágenes. También, por ejemplo, está la imagen de Postgres. Por ejemplo, si trabajan con bases de datos, ustedes pueden instalar la imagen de Postgres, por ejemplo, y en este caso no van a tener que instalar como tal todo el sistema de gestión relacional, por ejemplo, con Postgres, ¿no? No es necesario que a lo mejor vayan a la página y instalen todo lo necesario para tener bueno, instalar, por ejemplo, Postgres, ¿no? Sino que ustedes, por ejemplo, pueden llegar a tener Postgres dentro de un contenedor. Y ahí, por ejemplo, pueden realizar su base de datos y pueden llegar a tener trabajado ahí sus tablas y todo lo necesario para poder interactuar, con ejemplo, con su aplicación. ¿Sale? Entonces, aquí también, si se pueden dar cuenta, pues es una imagen oficial, en este caso de Docker. Y también, por ejemplo, si trabajan con Node, también es necesario. Por ejemplo, si trabajan alguna aplicación, por ejemplo, de JavaScript, por ejemplo, pues también pueden utilizar un Node, ¿sale? También, por ejemplo, está Mongo, MySQL, ¿sale? Inclusive hasta viene, ¿no? Docker en Docker, inclusive pueden llegar a trabajar Docker dentro de un contenedor de Docker, ¿no? MariaDB, por ejemplo, si han trabajado MariaDB, y en este caso, por ejemplo, con Golang, por ejemplo. También pueden utilizar Golang, por ejemplo, en un contenedor Docker, Debian, por ejemplo, PHP, WordPress, por ejemplo, y entre otros tipos en este caso, de archivos, ¿no? Que son imágenes, ¿sale? Y bueno, ahí esto prácticamente es el entorno de Docker Hub, ¿sale? Y como les comentaba, pues Docker Hub pueden encontrar una gran variedad, por ejemplo, de imágenes, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si quieren, como les comentaba, trabajar con servidores, pues aquí los pueden encontrar, ¿no? Como Nginx, ¿sale? O inclusive con Apache, ¿no? Por ejemplo, pueden trabajar Apache, por ejemplo, y aquí también viene Apache, ¿no? Por ejemplo, ¿sale? Bueno, entonces véanlo de esta manera. Ustedes pueden tratar de facilitar, por ejemplo, el rendimiento de su aplicación utilizando diferentes imágenes de Docker, ¿sale? Bueno. Entonces, pues vamos a tratar en este caso, por ejemplo, de instalar también una imagen. Vamos a descargar una imagen, por ejemplo, aquí de Docker Hub. Y para eso ustedes pueden utilizar, tienen dos maneras de poder, por ejemplo, descargar una imagen de Docker. Lo pueden hacer a través de la terminal de comandos o inclusive con la aplicación que ustedes acaban de descargar, por ejemplo, aquí en Docker Desktop, pues también lo pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy en Docker Desktop y aquí donde tienen como una pequeña lupa, que es el buscador, pueden, por ejemplo, aquí colocar, en este caso, el nombre de la imagen que quieran descargar, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner la imagen, por ejemplo, bueno, una imagen que no sea tan pesada, ¿no? Supongamos, en este caso, normalmente, cuando trabajan por primera vez, ¿sí? Trabajan siempre con una imagen que se llama Hello World. Entonces vamos a poner, por ejemplo, Hello World, ¿sale? Entonces, en este caso, aparece Hello World, la vamos a seleccionar. Y en este caso igual aparece que es una imagen oficial de Docker. Entonces, en este caso nos aparece igual lo mismo, la misma documentación que normalmente vamos a encontrar, por ejemplo, en Docker Hub. Y aquí, por ejemplo, también pueden encontrar otras opciones de imágenes, ¿no? Que a lo mejor tengan un nombre parecido.
Aquí existen bastantes. Y como les comentaba, pueden encontrar las imágenes de, en este caso, de las empresas o de una persona específica, ¿no? Igual de un usuario. Y ustedes también, por ejemplo, pueden llegar a tener sus imágenes subidas, por ejemplo, a Docker Hub y las pueden compartir con todas las personas, ¿no? Ahora sí que a nivel mundial. Bueno, entonces, en este caso vamos a instalar esta imagen. Aquí, por ejemplo, tenemos la versión, el tag, y vamos a dejarla aquí en la última versión. Y le vamos a poner aquí donde dice pull, ¿sale? Le vamos a dar aquí donde dice pull y vamos a esperar, por ejemplo, que se termine de descargar. En este caso creo que al parecer ya se descargó, entonces si nos vamos aquí a la sección de imágenes, ya nos aparece la imagen de Hello World, ¿sale? Entonces, en este caso, pues ya hemos descargado nuestra primera imagen, ¿sí? Ahora, si ya descargamos nuestra primera imagen, vamos a tratar, por ejemplo, en este caso de crear un contenedor, ¿no? Como yo les comentaba, la imagen nos sirve, por ejemplo, como un espacio donde se encuentra nuestra aplicación con todas las dependencias y posteriormente vamos a poderla ejecutar, por ejemplo, esa aplicación, supongamos, en un contenedor, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esta imagen la vamos a ejecutar en un contenedor. Para eso vamos a darle aquí, vamos a donde dice, en este caso, por ejemplo, si yo le doy aquí en contenedor, ¿sale? Aquí no me aparece ningún contenedor, ¿sale? Pero, por ejemplo, si yo le doy aquí, en este caso me dice, ¿sale? Que las opciones, por ejemplo, de configuración, aquí yo puedo configurar, por ejemplo, la parte de volúmenes, la parte de variables. En este caso también puedo darle un nombre al contenedor. Por ejemplo, a este contenedor le voy a poner, supongamos, contenedor, guión Hello World, ¿sale? Hello World, ¿sale? Y con esto le voy a dar aquí donde dice run, ¿sale? En este caso, por ejemplo, ya se ejecutó mi contenedor y aquí me aparece hello from Docker, ¿no? Por ejemplo, y aquí dice, pues, este mensaje quiere decir que usted, por ejemplo, instaló o está trabajando correctamente, ¿no? La instalación, por ejemplo, y aquí ya nos aparece algún pequeño mensaje, ¿sí? Dando a entender, por ejemplo, que se pudo realizar bien la ejecución del contenedor, ¿sale? Y pues prácticamente esta imagen es una imagen que normalmente se utiliza como la bienvenida de Docker, ¿no? Normalmente se utiliza bastante para aquellos que a lo mejor están comenzando con Docker. Es como el Hola Mundo, por ejemplo, en programación, ¿no? Ya ven que siempre es muy común que al momento de realizar nuestras primeras líneas en algún lenguaje de programación, pues comencemos con el Hola Mundo, ¿no? En este caso con Docker, pues existe la imagen de Hello World para poder crear nuestro primer contenedor, ¿sale? Y bueno, si nos regresamos por acá, vámonos aquí donde dice containers, ¿sí? Y aquí ya nos aparece, por ejemplo, nuestro contenedor que creamos, ¿sale? Ahora, aquí, por ejemplo, nos dice la imagen que utilizamos para este contenedor, que en este caso, por ejemplo, es esta que se llama Hello World y se utiliza, por ejemplo, esta última versión llamada Latex, ¿sale? Aquí ya más adelante nos aparece el status, que en este caso, por ejemplo, es un status terminado y en este caso también nos aparecen los puertos, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, cuando quieren utilizar, por ejemplo, alguna imagen de Docker, nuevamente se utilizan algunos puertos en algunas ocasiones, dependiendo. Por ejemplo, si quieren utilizar, supongamos, alguna imagen de Postgres, acuérdense que para utilizar Postgres es necesario establecer la conexión a través de puertos. Entonces, por ejemplo, si trabajan con, en este caso, supongamos, la imagen de Postgres, como les comentaba, pues tienen que establecer ahí el puerto, ¿no? Y normalmente lo que se hace ahí es un mapeo, ¿sale? Mapeas, por ejemplo, el puerto de tu computadora local con el puerto que vas a utilizar en este caso para la imagen, ¿sale? En este caso, pues, como solamente es como introductorio, pues no lo podríamos checar en esta ocasión. Pero bueno, en este caso también vamos a encontrar el rendimiento de la CPU. En este caso, por ejemplo, cuánto es lo que está utilizando, por ejemplo, este contenedor al momento de su ejecución. En este caso, por ejemplo, como no está en modo de ejecución, como dice en modo terminado, pues no nos aparece en este caso el porcentaje de rendimiento que se está utilizando en nuestra computadora, ¿no? Y pues aquí nos aparece la última vez que se arrancó, por ejemplo, en este caso, este contenedor, que fue aproximadamente hace 2 minutos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues ya nos aparecen las acciones, ¿no? Que en este caso vamos a tener la parte de los detalles, por ejemplo, ver los paquetes de estas imágenes o, por ejemplo, igual hacer una copia, ¿no? Por ejemplo, de este contenedor. Y bueno, inclusive hasta podemos borrar el contenedor. Aquí
donde estaba el basurero, que aquí aparece, le podemos dar en delete y con eso va a ser suficiente para poder borrar el contenedor. Y aquí mismo, en esta parte de acciones, pues también puedes darle aquí en ejecutar. Y en este caso, pues como esta solamente es una imagen, ¿sale? Que se ejecuta desde la terminal. Por ejemplo, si me voy para acá otra vez, ¿sale? No sé si alcanzan a ver que me aparece hello from Docker y me aparece varias ocasiones, ¿no? Porque hace rato le tecleé 2 veces más y por lo tanto me va a aparecer 3 veces, ¿no? Que esta es una, por ejemplo, donde está la otra, esta es la segunda y esta es la primera, ¿no? La que está hasta acá. Entonces, como yo le di ejecutar, pues en este caso, la única forma, en este caso, en cómo se ejecuta esta imagen, pues es simplemente mostrando un mensaje, por ejemplo, en la terminal, ¿sí? Como en la parte de logs, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este contenedor, pues ya nos aparece así, ¿no? Ahora, si revisamos, por ejemplo, aquí el contenedor, vamos a encontrar aparte de los logs, vamos a encontrar la parte del inspect. Aquí en el inspect vamos a encontrar alguna información, en este caso del contenedor. Es bien importante revisar esta parte porque aquí podemos revisar las algunas configuraciones, por ejemplo, de volúmenes, que en este caso no nos va a tocar revisarlo, pero aquí puedes revisarlo, aquí en la parte de volúmenes. En parte de redes también es muy importante, aquí lo puedes revisar. Por ejemplo, si se está conectando a través de Bridge, por ejemplo, o por ejemplo aquí si estás trabajando en este caso con una red específica y que está conectada a otro contenedor, pues aquí vas a poder inclusive revisar tu dirección IP. Pero en este caso, como no estamos trabajando sobre una red específica, pues no nos va a aparecer absolutamente nada, ¿no? Y por ejemplo aquí también, aquí nos dice que está trabajando por medio de la red Bridge, ¿sale? Y bueno, en este caso, pues nos aparece alguna otra información más, ¿no? Aquí nos aparece igual el ID, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, como les mencionaba, cuando ustedes crean un contenedor, va a tener como un número de identificación, ¿sale? Que en este caso es este, ¿sale? Igual si lo revisamos más arriba, ¿sí? Pues nos va a aparecer otro tipo de información que a lo mejor nos puede ser de utilidad, ¿no? La parte de volúmenes, como les comentaba, entre otros datos, ¿sale? Bueno, aquí igual nos aparece el estado, por ejemplo, en este caso del contenedor, que está en estado terminado, y obviamente pues también si está en ejecución, pues nos aparece como false. Igual en la parte de pausado y en la parte, por ejemplo, de reiniciado, ¿no? Y bueno, igual por acá nos aparecen los bin modes, ¿sale? La parte de ejecución también, la parte de archivos, ¿sí? Y otros estados, ¿no? Que bueno, esto ya no nos va a tocar revisarlo en esta ocasión, porque ya sería revisarlo un poquito más a profundidad, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, esto es de manera general la forma en cómo pueden ustedes descargar un contenedor, ¿sale? Bueno, descargar la imagen y posteriormente ejecutarla en un contenedor, ¿sale? Bueno, no sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta, ¿sí? ¿No? ¿No hay dudas? Muy bien. Bueno, entonces, si no tienen dudas, pues vamos ahora a revisar si quedó claro esta parte de cómo poder instalar tu imagen y ejecutarla en el contenedor. Pues ahora lo que vamos a revisar es lo siguiente, ¿no? Vamos a tratar igual de crear, por ejemplo, otro contenedor, ¿sale? Vamos a darle aquí en la imagen y aquí vamos a darle run y aquí inclusive pueden descargar o crear otro contenedor. Por ejemplo, voy a ponerle aquí contenedor-2, por ejemplo, -docker. Le doy aquí donde dice run. Y en este caso, si me voy a la parte de contenedores, pues ya me aparece otro contenedor, ¿no? Igual pueden irse acá otra vez a la imagen, como les mencionaba, y pueden volver otra vez a crear otro contenedor. ¿Sale? Vamos a dar aquí otro nombre. Contenedor 3, por ejemplo. Le voy a dar aquí en Run. Y en este caso, si me voy por acá, a la parte de contenedores, ya tengo mi otro contenedor, ¿sale? Entonces, así ustedes pueden crear una gran cantidad de contenedores a partir de una sola imagen, ¿sí? Y bueno, no solamente ustedes pueden trabajar de esta manera, que si se dan cuenta es relativamente muy fácil, ¿no? Trabajar las imágenes y trabajar, por ejemplo, la parte de los contenedores desde la parte visual gráfica, por ejemplo, que nos da Docker Desktop. Sí, no solamente se puede utilizar o se pueden crear imágenes, por ejemplo, solamente de manera gráfica, así como lo estamos haciendo, sino que también podemos utilizar la terminal de comandos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a irnos aquí a la terminal de comandos, por ejemplo. Voy por acá. Y aquí, por ejemplo, voy a colocar, en este caso,
voy a colocar algunos comandos, que en este caso vamos a tratar de borrar, por ejemplo, todo esto, vamos a borrarlo. Y si lo quieren borrar, por ejemplo, le vamos a dar aquí primero borrar. Normalmente lo que se realiza primero es tratar de borrar los contenedores y ya por último la imagen. Pero normalmente si ustedes quieren borrar la imagen primero y después los contenedores, pues les va a generar ahí como un pequeño mensaje donde les dice que primero lo ideal es que borren los contenedores y después la imagen. Pero igual de todos modos pueden forzar en este caso, por ejemplo, la eliminación de las imágenes sin que eliminen primero los contenedores, ¿no? Pero bueno, en este caso lo vamos a hacer por orden. Vamos a eliminar primero los contenedores. Voy a dar aquí en Delete. Vamos a borrarlos. Y ahora vamos a borrar la imagen, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya la voy a borrar y en este caso pues ya tenemos todo vacío, ¿sale? Muy bien. Bueno, entonces como ya tenemos todo vacío, pues vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a volver a instalar, por ejemplo, la imagen de Hello World, ¿sale? Y vamos a realizarlo aquí ahora desde la terminal de comandos. Para eso, vámonos directamente acá donde estábamos, ¿sí? En Docker Hub. Y vamos a buscar, por ejemplo, la imagen de Hello World, ¿sale? Vamos a darle aquí, Hello World. Vamos a darle aquí, Hello World. Y vamos aquí a la imagen que aquí nos aparece, ¿no? La primera que aquí nos indexa. Por ejemplo, en este caso es Hello World. Y aquí, si se dan cuenta, pues van a encontrar, por ejemplo, la documentación también, ¿no? Y esto es lo que les va a aparecer al momento de poder ejecutar su contenedor, que es el mensaje que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos aparecen los tags. Y lo que vamos a hacer en este caso es instalar la última versión que vendría siendo esta, ¿no? La que viene esta etiqueta que dice latex. Y bueno, vamos a revisarla y por ejemplo en este caso nos aparece este comando, ¿no? Que dice docker pull hello world, ¿sale? Entonces, normalmente, por ejemplo, cuando quieren descargar una imagen, siempre se realiza con la palabra primeramente docker, seguido de la palabra pull, ¿sale? Es una forma de decir, quiero que me traigas la imagen que se llama, en este caso, hello world. Siempre todas las imágenes aparecen de esa manera. Si yo me voy por acá al buscador, ¿sale? Voy a abrir otra imagen de Docker Hub. Por ejemplo, si yo busco ahora la imagen de Ubuntu, por ejemplo, de Ubuntu, me voy acá a la imagen de Ubuntu. Aquí también me aparece, por ejemplo, el comando docker pull Ubuntu. Entonces, vean, lo único que cambia, obviamente, es el nombre de la imagen. Y en este caso, por ejemplo, normalmente cuando queremos descargar una imagen, siempre lo hacemos con el comando docker pull, ¿sale? Bueno, entonces en este caso vamos a descargar, por ejemplo, esta imagen, por ejemplo, la de Hello World, ¿sí? La que teníamos por acá, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a irnos aquí a la terminal y vamos a colocar, por ejemplo, vamos a copiar este comando y lo pegamos por acá, ¿sale? Y vamos a darle docker pull Hello World, ¿sale? En este caso, vamos a descargar la imagen. Y listo, aquí ya nos aparece que en este caso se descargó la última versión, que es la LaTeX. Ahora, tomen en cuenta lo siguiente. En este caso, por ejemplo, están descargando, si no colocan aquí, por ejemplo, el tag, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a descargar la última versión de manera automática. Si ustedes quisieran descargar una versión específica, lo único que tienen que hacer, como aquí les menciona, es colocar, por ejemplo, docker pull, el nombre de la imagen, dos puntos, por ejemplo, y después colocando el nombre de la versión, que en este caso, por ejemplo, se llama nanoserver-ltsc 2022. Entonces van a colocar, por ejemplo, otra vez docker pull, nombre de la imagen, dos puntos y seguido del nombre de la versión de la imagen, ¿sale? O la etiqueta tag en este caso. Entonces lo pueden hacer. Como nosotros utilizamos solamente el nombre de la imagen, en automático lo que te hace Docker Hub es instalarte o descargarte la última imagen disponible, que en este caso es la latex, ¿no? Que es esta, vendría siendo esta. Entonces a nosotros pues aquí nos dice que se descargó en este caso la última versión, la latex, ¿sale? Y bueno, pues ya nos aparece que se descargó correctamente. Ahora, ya que tenemos esta imagen, pero ahora, ¿cómo podemos nosotros revisar si realmente, por ejemplo, se descargó la imagen? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a poner, por ejemplo, docker, ¿sí? img, imagen ls. Y en este caso, por ejemplo, vamos a encontrar la imagen que nosotros acabamos de descargar, ¿sí? Entonces, así como nosotros utilizamos docker pull, seguido el nombre de la imagen, para poder revisar las imágenes que nosotros descargamos, vamos a utilizar ahora docker image ls, ¿no?
Si ustedes han trabajado, por ejemplo, con Linux, normalmente cuando trabajan con Linux siempre les aparece, utilizan ls, el comando ls, para poder revisar, por ejemplo, de manera enlistada, por ejemplo, una gran cantidad de archivos que a lo mejor tengan en un directorio, ¿no? Entonces, así lo pueden hacer en este caso con Docker, utilizando Docker imagen ls, ¿no? Y bueno, en este caso, por ejemplo, pues ya nos aparece la imagen que es Hello World, la última versión, el ID de la imagen y nos aparece la creación, que en este caso la creación no tiene nada que ver con la descarga de la imagen, ¿no? Tiene que ver más que nada con la creación de la imagen en sí, ¿sale? Que en este caso se creó hace 17 meses, ¿no? Y tiene un tamaño, por ejemplo, de 9.14 kilobytes, ¿vale? Que si se dan cuenta, pues prácticamente no pesa nada. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, pues ahora vamos a seguir, ¿no? Vamos a revisar ahora cómo podemos crear el contenedor, ¿no? Anteriormente el contenedor, pues lo hicimos prácticamente ahí en la sección de containers, ahí en la parte gráfica de Docker Desktop, pero en este caso, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que revisar, por ejemplo, para poder crear el contenedor es utilizar el comando específico para la creación de contenedores, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, para la creación de un contenedor, vamos a colocar en este caso Docker, ¿sale? Container, ¿sale? Y en este caso le vamos a poner run y vamos a seguir, vamos a poner aquí el nombre de la imagen, ¿no? Que en este caso es Hello World. Entonces ponemos Hello-World, le vamos a dar Enter. Y en este caso, por ejemplo, ya me creó, en este caso, el contenedor, ¿sale? Y véanlo de esta manera, ustedes ya tienen creado aquí su contenedor y en automático, por ejemplo, cuando crean el contenedor, pues se los ejecuta y aparece el log que habíamos visto anteriormente, ¿no? En la parte de logs de los contenedores. Aquí, por ejemplo, lo podemos revisar directamente en la terminal, ¿no? Bueno, entonces, pues ya si quisiéramos, por ejemplo, revisar los contenedores, vamos a darle aquí en Docker container, por ejemplo, y seguramente ustedes han de pensar, bueno, si nosotros utilizamos Docker imagen ls para poder enlistar las imágenes, pues me imagino que igual ha de ser parecido con Docker container, ¿no? Colocar, por ejemplo, en este caso ls, ¿no? Bueno, si le damos ls, híjoles, vean qué sucede. No nos aparece el contenedor que nosotros creamos. ¿Qué sucedió? Bueno, vamos a revisar aquí en Docker Desktop y si nos vamos aquí en la parte de contenedores, pues sí nos aparece el contenedor, ¿sale? Y igual la imagen, pues sí, también nos aparece, ¿sale? Ahora que nosotros la creamos a partir de la terminal, pues también nos aparece aquí. Pero en este caso, a pesar de que nosotros tenemos ya creado el contenedor, hay una situación que debemos de tomar en cuenta. Y la situación que vamos a revisar es el estatus. Dice aquí que el estatus está terminado, o sea que ya se ejecutó anteriormente y se terminó la ejecución, ¿no? Ahora, nosotros, en este caso, por ejemplo, si quisiéramos, por ejemplo, tratar de, por ejemplo, revisar el contenedor aquí en la terminal, pues la única manera de poderlo revisar en este caso es utilizando esto, pero seguido en este caso, por ejemplo, de la palabra menos menos al, por ejemplo. Vamos a poner docker container ls menos menos al y en este caso, por ejemplo, ya me aparece el contenedor, ¿sale? Que en este caso es el contenedor que se llama, en este caso, por ejemplo, Focused McCarthy. Seguramente ustedes han de decir, bueno, ¿qué sucedió aquí? ¿No? Nosotros no le pusimos ningún nombre. Y sí, en efecto, no pusimos ningún nombre. Anteriormente, cuando tratamos de ejecutarlo, ¿sí? El contenedor, que donde está por en esta parte, ¿no? Ejecutamos aquí el contenedor y no colocamos ningún nombre. Nosotros podemos ponerle el nombre, pero también en dado caso que nosotros no se lo pongamos, en automático Docker lo que hace es colocarte un nombre de manera aleatoria, ¿no? Como por ejemplo este que nos apareció, Focused-McCarthy, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se creó ese contenedor. Ahora, como les comentaba, en principio este comando no nos ejecutó, por ejemplo, el enlistado de los contenedores. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, que en este caso, este contenedor, digo, perdón, este comando solamente te muestra los contenedores que están en ejecución. Y en este caso, por ejemplo, el estado está en terminado. No nos aparece en ejecución, sino que nos aparece en terminado. Y la manera en cómo pueden revisar prácticamente todos los contenedores sin importar si están en ejecución o no, es utilizando el comando docker container ls-alt, ¿no?
Y de esta manera pues ya podemos revisar en este caso el contenedor, que también nos aparece el estatus, ¿no? Que está, por ejemplo, en un estatus terminado, ¿sale? Y bueno, se crea, por ejemplo, este contenedor, pues sí se creó hace aproximadamente un minuto y nos aparece el nombre y obviamente los posibles puertos, que en este caso no tenemos ningún puerto, por ejemplo, para esta imagen, ¿sale? Bueno, entonces así es como nosotros podemos ir creando, por ejemplo, nuestros contenedores. Y bueno, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta o duda. ¿No? ¿No hay dudas? Ok, bueno. Entonces, si ya quedó claro esta parte, pues ahora también nosotros vamos a tratar, por ejemplo, de eliminar este contenedor, pero ahora igual con la terminal de comandos, ¿no? De manera muy parecida, nosotros podemos ir revisando aquí los comandos y, por ejemplo, si ustedes tienen dudas de cómo, por ejemplo, utilizar algunos comandos, bueno, vamos a encontrar aquí, si le damos, por ejemplo, docker, imagen, y le damos menos menos help, por ejemplo, en este caso les va a aparecer como alguna pequeña información de los posibles comandos que están disponibles, en este caso, por ejemplo, para docker imagen, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este caso, para la ayuda de las imágenes, por ejemplo, si quieren utilizar docker imagen, acuérdense, yo les comenté que este comando docker imagen normalmente se utiliza, por ejemplo, eh, para la creación, bueno, para la descarga de imágenes, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, les aparece las posibles comandos, o más bien dicho, las posibles opciones que pueden utilizar dentro del comando docker imagen. Y, por ejemplo, las que pueden utilizar es build. Nuevamente se utiliza bastante para la creación de imágenes a partir de un Dockerfile, ¿sale? Obviamente, pues no vamos a revisar esto, pero solamente para que lo tengan así como una información, como un dato. Normalmente Build se utiliza para cuando creas tu propia imagen, ¿no? En este caso también, por ejemplo, si quieren revisar el historial, por ejemplo, de las comandos, ¿sí? También lo pueden revisar con history, ¿sale? También, por ejemplo, la parte de importación, ¿sale? Aquí nos aparece la parte de inspect, por ejemplo, si quieren revisar la información de las imágenes, ¿sale? Igual, por ejemplo, si quieren cargar una imagen, ¿sale? También con load, con ls para listar las imágenes. Con prune también te sirve, por ejemplo, para borrar todas las imágenes que tengas ahí, ¿sale? Para removerlas todas. Pull, obviamente, es el que utilizamos hace un momento, que es para, por ejemplo, descargar una imagen directamente desde Docker Hub. Push, por ejemplo, por ejemplo, aquí lo menciona, para subir una imagen también. En este caso también RM para poder eliminar, por ejemplo, ya sea una imagen o eliminar un rango de imágenes que ustedes establezcan. Save, obviamente, para guardar. Y tag, por ejemplo, si ustedes quieren posteriormente cuando tengan una imagen y crean una imagen ustedes ahí, pueden ponerle un tag, por ejemplo, una pequeña etiqueta a la imagen que ustedes acaban de crear, ¿no? Que en este caso, bueno, no vamos a poder crear nuestra imagen porque, bueno, esto ya es como, sería como meterse de lleno un poquito más, ¿no? En Docker. Bueno, entonces ahorita por lo menos lo que nos compete es ir revisando la descarga y también, por ejemplo, la creación de contenedores, ¿no? Ahora, igual, por ejemplo, así como vimos con Docker imagen, por ejemplo, vamos a poder revisar la parte de Docker container. Por ejemplo, si le damos Docker container, por ejemplo, menos menos help, aquí también nos aparece también las posibles opciones que tenemos, que si se dan cuenta, pues son más a comparación de imágenes, ¿sí? En este caso igual puedes copiar, por ejemplo, puedes crear un nuevo contenedor, ¿sale? Puedes, por ejemplo, revisar, ¿sale? Los cambios de los archivos, como aquí lo menciona, o directorios que se encuentran en un contenedor, ¿sale? Y bueno, así pueden encontrar las demás opciones, ¿no? Ahora, a diferencia, por ejemplo, de los contenedores de las imágenes, en este caso vamos a tomar en cuenta que los contenedores tienen diferentes estados. Como podemos revisar, aquí tenemos el estado, por ejemplo, de terminado, pero también, por ejemplo, puede tener el estado de, por ejemplo, en ejecución, ¿sale? Y también puede tener el estado de pausado, ¿no? Que en este caso aparece solamente en terminado porque como en este caso lo que hacemos al momento de ejecutar, por ejemplo, el contenedor de esta imagen,
pues solamente nos aparece un pequeño log, ¿no? Que era como el pequeño mensaje, ¿no? Que yo les había mostrado. Y por eso nos aparece en automático una vez que se ejecuta, se vuelve otra vez como que a poner en terminado, ¿no? Porque solamente lo único que hace es eso, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, también pueden ustedes tener la forma de eliminarlo y en este caso, por ejemplo, de ejecutarlo, ¿sale? Y bueno, ahí tenemos una gran cantidad de opciones, ¿no? Por ejemplo, normalmente las opciones que se utilizan, por ejemplo, para la parte de, por ejemplo, de estados, es la parte de start, la parte de stop y obviamente en este caso la parte de ejecución, ¿sale? Y bueno, vamos a revisar ahorita la otra parte de eliminar, por ejemplo, las imágenes en este caso y también, por ejemplo, eliminar en este caso los contenedores, ¿no? Ahora, por ejemplo, si quisiéramos eliminar una imagen, pues voy a borrar tantito esto, ¿sí? Y vamos a darle aquí, por ejemplo, Docker, imagen, RM, y voy a poner, por ejemplo, a poner el nombre de la imagen, Hello World, ¿sale? En este caso, por ejemplo, me dice, ¿sale? Que no me puede, por ejemplo, eliminar esta imagen porque nosotros tenemos, en este caso, utilizando un contenedor con esta imagen. Bueno, en este caso, si nosotros quisiéramos eliminar la imagen, a pesar de que nosotros tenemos un contenedor, pues lo podemos hacer de esta manera, colocando, por ejemplo, Docker otra vez, o voy a utilizar el mismo comando, pero en este caso, en vez de colocar nada más RM, pues podemos poner "-f", y en este caso, pues ya se eliminó de manera forzada, por ejemplo, la imagen, ¿sale? Y si nos vamos aquí, por ejemplo, en la parte de imágenes, pues ya no nos aparece la imagen. Pero sí tenemos los contenedores, que en este caso, pues habíamos creado un contenedor hace un momento, ¿no? Bueno, entonces solamente nos haría falta eliminar el contenedor. Vamos a darle aquí Docker Container, por ejemplo, RM, por ejemplo, y colocar el nombre, por ejemplo, en este caso, del contenedor, o también pueden colocar en este caso el ID. En este caso, si colocan el ID, pueden colocar solamente los primeros 4 dígitos, por ejemplo. Voy a colocar estos primeros 4. Y en este caso voy a colocar aquí, por ejemplo, los primeros 4, ¿no? Le doy Enter y en este caso, si les aparece el nombre, por ejemplo, del contenedor o les aparecen los dígitos, como aquí yo los puse, quiere decir que se eliminó exitosamente. Si yo me voy otra vez aquí a contenedores, pues ya no me aparece el contenedor, ¿no? Y, por ejemplo, igual si yo quisiera revisarlo aquí, Docker Container, por ejemplo, ls menos al, por ejemplo, pues ya no me aparece ningún contenedor, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera ustedes pueden ir eliminando, por ejemplo, los contenedores. Ahora, vamos a tratar ahorita de volver a instalar otras imágenes para ir practicando un poquito más. Entonces, vamos a descargar otra imagen, por ejemplo. Vamos aquí a darle en Explorer. Y ahora que ya vimos, por ejemplo, esta pequeña imagen, pues bueno, vamos a instalar otra, ¿no? Por ejemplo, una que es muy común, por ejemplo, de instalarla, ¿sí? Nuevamente es la de Python, ¿no? Por ejemplo. Entonces vámonos aquí a Python, ¿sale? Y ahorita les voy a mostrar otro detalle más, ahorita ya al final, ¿sale? Bueno, aquí, si nos vamos aquí a Python, vamos a poder revisar, como les comentaba, los tags, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya nos aparece el comando docker pull python. Entonces vamos a copiar, por ejemplo, este comando y lo vamos a transportar aquí en nuestra terminal. Vamos a darle aquí, por ejemplo, docker pull python y vamos a descargar, por ejemplo, la imagen, ¿sale? Entonces vamos a esperar ahorita que se descargue la imagen. En este caso suele tener un poquito más peso esta imagen, precisamente por ser de un lenguaje, ¿no? De programación que es Python. Entonces pesa más, obviamente, que la imagen que utilizamos hace un momento con Hello World, ¿no? Entonces vamos a esperar que termine de descargarse, ¿sí? Y bueno, lo que les quiero mostrar también por acá es que si nos vamos, por ejemplo, aquí en Explorer, vamos a revisar, por ejemplo, algunas otras imágenes, como por ejemplo la de Postgres. Vamos a revisar, aquí está, la de Postgres. Y en este caso, por ejemplo, la de Postgres, si vemos la documentación, vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, algunos comandos. Como por ejemplo, aquí nos aparece un comando, por ejemplo, para poder utilizar, en este caso, la creación de un contenedor, ¿sale? Por ejemplo, aquí ustedes pueden utilizar este comando y en automático van a poder tener un contenedor de Postgres. Aquí en este caso, por ejemplo, se necesita un poquito más de parámetros dentro del comando, porque en este caso, por ejemplo, como yo les había comentado anteriormente, Postgres necesita obviamente también de un puerto y obviamente necesita de una contraseña, ¿no? Como de algunas credenciales, ¿no? De usuario. Entonces, por ejemplo, en este caso,
lo que se necesita, por ejemplo, en estos comandos, ¿sale? Para poder crear, por ejemplo, un contenedor, por ejemplo, para Postgres, se necesita también, por ejemplo, de algo denominado variables de entorno. Y, por ejemplo, aquí nos hace mención que una de las variables de entorno, por ejemplo, es en este caso la contraseña, ¿no? Que en este caso la palabra de entorno de contraseña es Postgres-password, es igual, y aquí nos aparece inclusive la contraseña, ¿no? En este caso -d, que quiere decir como desplegar, por ejemplo, este contenedor fuera de la terminal, y posteriormente en este caso la imagen de Postgres, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, ahorita les voy a decir lo que hizo falta, por ejemplo, para poder nosotros ponerle un nombre al contenedor, porque anteriormente no le pusimos el nombre cuando creamos el contenedor dentro, bueno, desde la terminal. Aquí, por ejemplo, con --name puedes ponerle el nombre, por ejemplo, a tu contenedor. Por ejemplo, en este caso le pones some Postgres, ¿sale? Pero ustedes pueden darle el nombre que ustedes gusten, ¿no? Ahora, este comando no quiere decir que lo tienen que instalar o tienen que utilizarlo de a fuerzas, ¿sale? Realmente en este caso, lo que sucede es que solamente les ponen como un posible comando que ustedes pueden utilizar, pero no quiere decir que si ustedes no colocan el comando exactamente igual, quiere decir que no van a poder crear el contenedor. No, eso no. Eso solamente es como un ejemplo de cómo pueden, por ejemplo, crear su contenedor. Obviamente, pueden ustedes agregarle más cosas, como por ejemplo, pueden colocarle la red, pueden colocarle la parte de volúmenes, pueden colocarle entre otras cosas más, ¿no? Y, por ejemplo, también la parte del puerto, que en este caso no aparece el puerto. ¿Sí? Pero ustedes pueden señalarlo obviamente con el parámetro "-p", seguido obviamente del puerto. En este caso, por ejemplo, bueno, al trabajar con Postgres, pues aquí nos aparece el puerto, ¿no? Bueno, en este caso es el puerto para la parte de revisarlo, por ejemplo, eh, con un servidor, por ejemplo. Pero en este caso, si quisiéramos revisarlo, vamos a revisar por acá, vamos a ver si por aquí nos aparece el puerto. ¿Sí? En este caso de Postgres, ¿sí? Que si no mal recuerdo, es el 5909, no recuerdo bien cuál era en este caso, por ejemplo, para el puerto de Postgres. Creo que aquí no lo, o tal vez aquí aparece, pero no alcanzo a ver. Pero bueno, en este caso también pueden colocarle el puerto, ¿sale? Pueden colocarle el puerto, en este caso de Postgres, ¿no? Y ya para que ustedes puedan después conectar su base de datos, ¿sí? Ahora, ahorita vamos a vernos aquí donde estábamos, aquí. Y en este caso, por ejemplo, pues ya se descargó la imagen de Python, ¿no? Ahora, vamos a darle aquí donde dice Docker y vamos a darle Docker Container. Ahora, otro detalle. Aquí nosotros estamos utilizando Docker Container y después run para poder ejecutar el contenedor. Y si nos vamos por acá, aquí en Postgres, aquí solamente aparece Docker run, ¿no? Que a final de cuentas también supuestamente se utiliza de la misma manera que Docker Container Run. O sea, aparentemente es lo mismo. Utilizar Docker Container Run y colocar Docker Run. Solamente que se podrá decir que Docker Run es la antigua forma en cómo se podía utilizar, por ejemplo, este comando. Hoy en día, por ejemplo, Docker lo que hizo fue mejorar un poquito la sintaxis de los comandos. Y ahora en este caso, por ejemplo, para ejecutar un comando, la forma correcta es Docker Container Run. Se puede decir que esta forma es la antigua y esta es la nueva manera, por ejemplo, de ejecutar un contenedor. Docker Container Run. ¿Sale? Ahora vamos a ponerle un nombre a este contenedor. Vamos a ponerle -name, por ejemplo. Y vamos a colocar, por ejemplo, el nombre del contenedor. Que en este caso vamos a ponerle cont-python, por ejemplo. Y vamos a vamos a dejarlo así, obviamente poniendo el nombre de la imagen. ¿Sí? Para eso vamos a revisar aquí en Docker Desktop, por ejemplo, súper rápido. Y en este caso, por ejemplo, la imagen se llama Python. Entonces vamos a poner aquí Python, por ejemplo. Le damos Enter y en este caso ya no nos aparece nada. Eso quiere decir que se creó bien el contenedor. Si nos vamos acá en la parte de containers, aquí nos aparece con Python, que es el nombre del contenedor que nosotros le dimos. Obviamente en este caso también nos aparece terminado, pero si nos vamos aquí en logs, bueno, no nos aparece nada porque solamente, por ejemplo, este contenedor principalmente nos va a servir para utilizar lo necesario de Python, ¿no? Pero bueno, aquí es donde ustedes pueden utilizar, por ejemplo, la imagen de Python para poder utilizar en diferentes proyectos que ustedes tengan en mente, ¿no? Diferentes aplicaciones que ustedes utilicen. Y bueno, en este caso, por ejemplo, pues ya tenemos acá
este contenedor. Y pues a final de cuentas pues hemos utilizado un poquito acerca de algunos comandos, ¿no? Que normalmente se utilizan al momento de crear contenedores y descargar imágenes, ¿sale? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es solamente igual para seguir practicando. Vamos a eliminar, por ejemplo, en este caso, este contenedor. Vamos a darle aquí Docker, por ejemplo, en este caso container, ¿sale? Vamos a eliminar el contenedor. Y en este caso, por ejemplo, el contenedor es cont Python, ¿no? Por ejemplo, cont Python, ¿sale? Le doy Enter y bueno, aquí me hizo falta colocarle otra cosa más, ¿no? A ver dónde está. Ah, sí, me hizo falta ponerle el RM. RM, ahora sí. En este caso ya se eliminó el contenedor, ¿sale? Y vamos a darle ahora aquí Docker, por ejemplo, imagen, ¿sí? ls, que aquí tenemos la imagen, obviamente, ¿sí? Y ahora la vamos a eliminar, por ejemplo, esta imagen, por ejemplo. Docker, por ejemplo, en este caso imagen, por ejemplo, rm, ¿sale? Y en este caso, por ejemplo, vamos a eliminar, por ejemplo, esta imagen que si se dan cuenta, pues pesa aproximadamente 1 GB, ¿no? Sí pesa un poquito más a comparación de la otra imagen que utilizamos como un ejemplo. Vamos a eliminarla y vamos a ponerle aquí rm, por ejemplo, Python. Y en este caso, pues ya se eliminó la imagen y ahora no me aparece nada. Y vean, prácticamente ya estoy totalmente limpio, ¿sale? Y bueno, de esta manera ustedes pueden crear contenedores, pueden descargar imágenes y las pueden utilizar para diferentes casos, ¿no? Ahora, por ejemplo, igual es muy común que normalmente se creen contenedores, por ejemplo, con Postgres, ¿sale? Inclusive si quieren, vamos a colocar, por ejemplo, esta imagen, ¿sale? Y inclusive pueden descargarla, ¿no? Bueno, en este caso primero tenemos que descargarla, pero vean qué va a pasar si nosotros la colocamos aquí. Por ejemplo, si le ponemos esta, obviamente vamos a ponerle aquí como buena forma, por ejemplo, de poner aquí la sintaxis correcta, container. Le voy a dar aquí. Y en este caso me dice que yo no tengo, por ejemplo, la imagen, por ejemplo, de Postgres, ¿no? Porque nos hizo falta eso. Pero en este caso, normalmente cuando ustedes crean un contenedor en automático, lo que hace, en este caso Docker, es descargarte la imagen necesaria para poder tener este contenedor. Y en este caso, por ejemplo, la imagen que hizo, bueno, que descargó, por ejemplo, Docker fue la última, la latex, como aquí lo menciona. Aquí, por ejemplo, ya se está descargando la imagen, ¿sale? Primeramente, y ya una vez que se descarga la imagen, me va a crear el contenedor, ¿sale? Y listo. En este caso, por ejemplo, ya se creó, en este caso, el contenedor. Vamos a revisar aquí en Docker Desktop para que lo vean de manera gráfica. Y en este caso, vean, aquí se me aparece que está, por ejemplo, en ejecución, ¿sale? Se está arrancando este contenedor. Si yo lo reviso acá, aquí me aparecen los logs, ¿sale? Y aquí me aparece inclusive que se está arrancando, por ejemplo, este contenedor. Ahora, por ejemplo, aquí era el puerto que les hice mención. En este caso, por ejemplo, se está trabajando, por ejemplo, con el puerto 5432, pero en este caso nosotros no especificamos ningún puerto, ¿sale? Entonces, en este caso, yo lo que podría hacer es, yo una vez que tengo, por ejemplo, esta imagen, pues yo podría inclusive trabajar, por ejemplo, con una base de datos aquí, pero obviamente pues no va a funcionar porque no establecí el puerto, ¿no? Para establecer el puerto, pues solamente es colocar igual, por ejemplo, el mismo comando, ¿sale? Vamos a poner por acá. Y en este caso, por ejemplo, pueden colocar aquí "-p", por ejemplo, y por ejemplo 5432, ¿sí? Que es de mi servidor local, y colocarlo al el puerto, por ejemplo, en este caso de la imagen, que en este caso ocupa, por ejemplo, Postgres el 5432. Entonces es una forma de decir que yo voy a mapear el puerto, en este caso de mi computadora de manera local, el 5432, y lo voy a mapear en este caso al 5432, pero de la imagen, ¿sale? Pero bueno, esta es una manera que también lo pueden hacer. No se preocupen en esta parte, es solamente como, si no lo comprenden, solamente es como un dato más para que lo revisen. Lo importante de aquí es que solamente se queden con la forma en cómo crear una imagen, bueno, más bien descargar una imagen y poder crear un contenedor, ¿no? Que es lo único que realmente importa en este caso, ¿no? Porque solamente era un taller introductorio, ¿sale? Y bueno, de esta manera, vean, pues ya aquí sí me aparece que está en ejecución. Y aquí, por ejemplo, igual puedo poner el Docker Container, por ejemplo, ls, que es el que les había comentado, que es para revisar los contenedores que están en ejecución. Le doy Enter y aquí ya ahora sí ya me aparece, por ejemplo, en este caso el contenedor, ¿sale? Bueno, entonces igual voy a borrarlo
voy a darle Docker container, por ejemplo, en este caso RM, ¿sale? Y en este caso lo voy a forzar porque si no lo forzo, vean qué sucede. Voy a darle, por ejemplo, el nombre o nada más, por ejemplo, los números. Inclusive voy a copiar voy a copiar aquí el ID y voy a pegarlo aquí, por ejemplo. ¿Qué pasa si hago esto? Pues me dice que no lo puedo eliminar porque está en ejecución, por ejemplo, el comando, ¿no? Que aquí les aparece. Entonces me voy para acá y voy a tratar, por ejemplo, de colocarle aquí la bandera "-f", como yo les había comentado, para forzar, por ejemplo, la eliminación. Le voy a dar "-f", le doy Enter y en este caso ya se eliminó, por ejemplo, el contenedor. ¿Sale? Y bueno, pues ya prácticamente ya eliminamos el contenedor. Vamos a borrar por último la imagen, ¿sí? Y en este caso es Docker, por ejemplo, imagen, por ejemplo, RM. Y en este caso el nombre de la imagen es Postgres, ¿no? Vamos a ponerle Postgres. Enter. Y en este caso ya eliminamos correctamente la imagen. ¿Sale? Y bueno, por último, aquí me aparece un volumen. Y es que normalmente hay algunas imágenes que trabajan con volúmenes, que es como un pequeño espacio, ¿sí? Que normalmente trabajan, es un espacio de datos, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues no lo vamos a tomar en cuenta, la parte de volúmenes. Como les comento, eso ya sería parte de un curso y tampoco quisiera enredarlos tanto, ¿verdad? Con tantas cosas que hemos visto a lo mejor. Entonces, bueno. De manera a lo mejor práctica, pues ya revisamos cómo eliminar el contenedor ahorita, ¿sí? Y vimos cómo crear el contenedor, obviamente el descargar la imagen, y pues bueno, no sé si tengan hasta acá alguna duda o pregunta. ¿No? ¿No hay dudas o preguntas hasta acá? No, digo, me parece muy bien. O sea, voy a intentarlo ahora que tenga mi computadora. Ahorita no la tengo. Pues sí. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, pues prácticamente esto sería como de manera general introductoria la parte de Docker. Pero una disculpa si fue un poquito a lo mejor rápido, ¿sí? Pero era para a lo mejor ustedes pudieran revisar, ¿no? Principalmente cómo se realizaba esta parte, ¿no? Y es nada más ser algo general, lo que vamos a ver en este taller. Y igual, por ejemplo, si les interesa, por ejemplo, un curso completo de Docker, bueno, normalmente pues nosotros hacemos cursos y los damos obviamente más o menos a partir de 15 a 20 horas nuevamente. Y bueno, les voy a mostrar rápidamente si quieren el temario, yo lo tengo por acá. Igual, creo que no lo copié. Bueno, a ver, ahorita se los mando. Y de igual manera, pues les iba a pedir de favor, ¿sí? Que si no sé si puedan contestar la siguiente encuesta, ¿sí? Porque como les comentaba, normalmente damos cursos. Y esto, por ejemplo, esta pequeña encuesta, tiene la finalidad, por ejemplo, de revisar, por ejemplo, los posibles cursos de su interés, ¿sale? Si a ustedes les interesa algún curso en particular, por ejemplo, pues nosotros vamos a tomar en cuenta sus opiniones, ¿no? Normalmente se acostumbra a dar cursos, por ejemplo, de computación en la nube, por ejemplo, de Python, para aquellos que están comenzando, ¿sí? Pero también, por ejemplo, si quieren trabajar también a lo mejor algunas aplicaciones de Python, como por ejemplo que trabajar en inteligencia artificial, en Machine Learning, por ejemplo, también se puede dar algún curso de esos, ¿no? Ciberseguridad, hacking ético, igual redes de datos, entre otro tipo de cursos, ¿no? Entonces, ahí les dejo esa encuesta, ¿sale? Para que la puedan revisar, ¿sale? Por si tienen algún interés de algún curso en particular. Y pues también si les gustó el taller, pues invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Les voy a poner aquí las redes, ¿sale? Se las pongo por acá, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, pues tenemos por ahora, pues la red social de Facebook y de Instagram. Apenas estamos comenzando. Esto pues tiene la finalidad de empezar a dar cursos más adelante, ¿sí? Que tengan, como les comentaba, de 15 a 20 horas y pues como apenas estamos comenzando, pues bueno, apenas empezamos a empezar a dar talleres, ¿no? También. Entonces, bueno, los invitamos a que nos sigan, ¿sale? Para también puedan ir revisando las novedades, ¿no? De los siguientes talleres y cursos que vamos a brindar, ¿sale? Y por último, pues los cursos que normalmente damos, ahorita por el momento tiene un valor de 500 pesos mexicanos, ¿sale? Si alguno de ustedes está en otro país, por ejemplo, pues igual nos pueden comentar y ya nosotros les podemos dar el valor, por ejemplo, en dólares, ¿no?
Y bueno, igual cualquier cosa o pregunta, pues nos pueden contactar ahí en las redes o igual por este correo. Les voy a poner aquí el correo, ¿sale? Por si gustan, ¿sale? Por ejemplo, pedí algún informe de algún curso, ahí nos pueden seguir, ¿sí? Y bueno, aquí ya nos aparece, ¿sale? Bueno, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta o duda, ¿sale? No hay dudas o preguntas. Y bueno, déjenles igual, a ver, déjenme les comparto también el temario súper rápido, por si les interesa el curso, por ejemplo, de Docker, ¿sí? Denme un momento, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso, como les comentaba, el curso pues normalmente tiene una duración de 15 a 20 horas, ¿sale? Y, por ejemplo, aquí se los comparto aquí rápidamente en pantalla por si les interesa. Este normalmente es el curso, ¿sale? Se llama Docker para desarrolladores, ¿sale? Y en este caso, por ejemplo, los temas que tocamos es igual, la parte de contenedores, en este caso a lo mejor de manera más detallada, igual la parte de imágenes, cómo realizar la instalación y configuración, el trabajo con imágenes, ¿sale? Con contenedores aquí, obviamente, toda esa parte, ¿sí? Revisamos de manera ya más teórica también todo, o sea, más detallado. Y también, por ejemplo, la parte de Dockerfiles, ¿no? La creación de imágenes personalizadas, por ejemplo. En este caso, la parte de volúmenes y redes, el Docker Compose, por ejemplo. Y en este caso también la publicación de imágenes, ¿no? Para que al final, después del curso, pues puedan crear sus propias imágenes y las puedan publicar, por ejemplo, en Docker Hub, ¿no? Igual, por ejemplo, en GitHub también se puede realizar. Y bueno, esto es de manera general, ¿sale? El temario se los voy a pasar por acá, por si les interesa revisarlo igual. Y aquí se los mando, ¿no? Aquí en el chat, ¿sale? Y bueno, no sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces voy a detener la grabación, ¿sí?